Buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora a la que sintonicen este programa. Hoy no estamos en vivo y estamos para hacer nuestro único, ¿cómo lo definimos? Especial de verano, porque nos tomamos vacaciones, pero así todo no podemos evitar seguir trabajando y nos encuentran acá reunidos hoy para hablar de un tema maravilloso como son los cómics de Star Trek, sobre todo su publicación en castellano. Para eso, además de la gente habitual, nos acompaña nada más y nada menos que Sergi Toboso de Cosas de Star Trek, pero que en esta oportunidad está en su calidad de editor de la editorial Dracul. ¿Cómo andás, Sergi? Pues muy bien, muy contento de hablar de Star Trek, muy contento de hablar de cómics de Star Trek y sobre todo muy contento de hablar con vosotros. Bueno, muchas gracias. Se les echa de veros. Muchas gracias. Bueno, y ya que estoy, voy a presentar a mis compañeros habituales también. Están por ahí, acá. No sé, depende cómo esto se grabe. Me acompañan, como es habitual, Mael y Kim en una pantalla y Hola. Leo Rubio en la otra. Hello. Ahí estamos. Bueno, mi nombre es Fede Velasco, ya a esta altura. No sé si vale la pena presentarme. Y aparte bueno, dice ahí abajo. Claro. También, Ahí todo abajo, claro. ahí Así abajo. que, bueno, nada. Vamos a empezar con esto, no sé por Sí, a dónde. ver, ¿Empezamos lo que un teníamos poco por ganas. la editorial o hacemos No, como un vamos a empezar un repaso? poco. Vamos a empezar Dale. un poco con que, digo, a ver, nosotros desde Argentina y de lo que es Latinoamérica no tuvimos ediciones de historietas de Star Trek propias, ¿sí? Todo vino de nuestra madre patria. Entonces, bueno, Sí. qué antipatriótico que sos. Bueno. Después del 25 de mayo, ¿qué vas a celebrar? De México, con suerte también, algunas cosas, Claro, por eso. algunas ediciones mexicanas hemos consumido. Pero de Star Trek. La editorial Novaro era mexicana y sacó algo de Star Trek. Es verdad. Claro. Es verdad, Novaro había sacado algunas cosas, cierto. Estamos hablando de cosas muy viejas. Somos viejos, principalmente el señor Velasco, pero no tanto como para... digo, son cosas relativamente viejas y lo que sí hubo en los últimos 30 años, hubo varias editoriales que tomaron, 30, estoy diciendo bien, sí, 30 más o menos, varias editoriales que tomaron el sello de Star Trek y lo tradujeron al español, ¿no? Al castellano o a lo que se hable, porque después vamos a ver si hubo ediciones en catalán, pues me encantaría saber eso. Y bueno, obviamente nosotros podemos hablar de lo que recibimos, de lo que venía, ¿no? De los barcos, pero tenemos a alguien que sabe mucho más porque lo vivió, porque lo disfrutó, y aparte ahora es parte de esa edición de historietas de Star Trek en castellano. Entonces, es lo mejor, ¿eh? Va a sonar a cliché, pero el poder devolverle a Star Trek, ¿vale? De forma activa algo, a mí es lo que más me llena, de esto. Totalmente. Pero bueno, antes de eso, contanos un poco cómo era o cómo fue, porque de nuevo, nosotros también lo que recibíamos eran los rezagos. Normalmente lo que nos venía a nosotros eran los saldos. No había una importación directa, ¿no? Del material, ni bien sale allá, al mes lo tenemos acá. Era lo que sobraba, lo que estaba en las mesas de saldo de España, venía alguien, lo compraba y lo traía para Latinoamérica, digamos. Entonces, contanos cómo era. No, ¿llegaron a tener ustedes ediciones de Gold Key, por ejemplo, del material que es lo primero que se editó? Original digamos, no, pero republicadas más tarde claro, por alguna otra editorial. Claro, eso sí. Sí. Mira, yo os lo preguntaba al principio, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque esto puede ser tan largo y tan corto como lo queramos hacer. Mira, os cuento por encima una breve pincelada de cómo han funcionado y siguen funcionando los cómics de Star Trek en USA. Que al final, como decía Mael, es de donde salen todos. Claro. ¿Vale? Aquí no, la marca madre o el propietario de la marca está en Estados Unidos y de ahí sale todo. Entonces, yo comentarles que han habido hasta la actualidad 7 editoriales que se han atrevido a publicar cómics de Star Trek en Estados Unidos, recuerden. La primera, la gran y recordada Gold Key, que duró del 67 al 79. De 1967 a 1979. Y Interesante contar que Gold Key, muchas cosas
las inventaba A eso voy. antes de que aparecieran en pantalla. Entonces, vos ves cosas de Star Trek que decís, che, así no es la Enterprise. Así no es. O, Así no es. o los uniformes, o los phasers son raros, o los aliens esos, ¿qué son? ¿Dónde están? Eran fruta que tiraban los de Golki porque no tenían ni idea, claro. Claro. Quédense con la fecha inicial de sus publicaciones de cómics, octubre de 1967. ¿Eh? Aquí pregunta de Trivial. ¿Cuándo es el estreno del primer capítulo de Star Claro. Trek? Esa es la cosa. Es más, en el primero hay cosas hermosas como, por ejemplo, que Spock no es Spock, es un Spock raro. Sabían solamente los conceptos de los personajes, pero no los habían visto. Es genial. A eso voy. La serie se estrena en septiembre del 66, pues un año y un mes escaso más tarde se publica el primer cómic de Star Trek, ambientado obviamente en la serie original, la única que había. La única que había, claro. Yo creo que es de las pocas veces en que una licencia televisiva o una serie televisiva aparece en formato cómic o tira en un periódico, tira humorística, llámenlo como quieran, de forma tan rápida. Al menos yo Sí, no tengo y aparte constancia de que eso haya pasado antes. Y aparte pensá que se vendieron los derechos casi al unísono de empezar, porque si no, no tenés tiempo de producción. Ujú. Esa Claro. es la cosa. Eso es. Porque el desarrollo de una nueva línea es complejo. No es que, bueno, pongo 3 tipos a dibujar y ya está. Ahora estamos más acostumbrados porque el propio departamento de marketing o de creación de un producto televisivo o cinematográfico ya piensa en si esto va a salir un videojuego, va a salir en móviles o va a salir en cómic, etcétera, ¿no? O si se van a hacer cereales con la forma de lo que toca, pero entonces, que hablamos de finales de los 60, era impensable esto. Pues Gold Key, gran parte de los dibujantes, de los dibujantes que dibujaban los cómics, eran italianos. Italia, Europa. Entonces, en esa época, yo diría que no había fax. Diría que no había fax. No. Obviamente no había internet, no había videoconferencias. Entonces, esta gente tenía. La serie tampoco se estaba emitiendo en Italia en esa época, y esta gente solo recibían los conceptos visuales de lo que tenían que dibujar a través de coger y enviar fotografías publicitarias por correo postal normal y corriente. Esas fotografías típicas publicitarias del Capitán Kirk sosteniendo el Enterprise o toda la tripulación en el puente. Las fotos, las fotos antes, los fotofilms, esas fotografías publicitarias que había en la entrada de los cines, hablando de una película, pues son ese tipo de fotos. Son lo que recibieron los dibujantes italianos para dibujar Star Trek. Gran parte de esas fotografías acabaron siendo portadas, ¿vale? Los cómics de Gold Key son famosos por eso. Sí, sí, totalmente. ¿Vale? Vieron que hay una que está Kirk y Spock medio de espaldas con los brazos cruzados. Esas son las tapas icónicas de Gold Key, sí. Exacto. Claro. Y lo que comentaba Mael, como esta gente no veía la serie y tenía el material visual limitadísimo, porque no le iban a enviar el rollo en Super 8 o en VHS de la película, ¿vale? Se inventaban la mitad de las cosas, ¿no? Entonces, los motores del Enterprise echan humo. Las nacelas Warp echan humo como los cohetes convencionales que se veían en la ciencia ficción en ese entonces. Uhura, que es la oficial de comunicaciones, tiene un macro, ya me saldrá, los cascos, los auriculares, como si fuera un submarino, como si fuera incluso se ve una pantalla tipo de sonar, ¿no? Entonces, se ven muchas aberraciones raras en ese sentido. La lanzadera. La Galileo 7, obviamente las lanzaderas no se parecen a la Galileo 7, son otra cosa. Se ven aberraciones muy raras y yo creo que ahí radica el encanto de la época de Gold Key. Claro, no hay que poner un poco en contexto, ¿no? Como vos decías, estamos hablando de finales de los 60, no existía el videotape, no existía nada. No, claro. Se dibujaban en otro país, a veces las licencias tardaban años en verse en televisión, en otros lados, o sea, si en el 66 empezó en Estados Unidos, por ahí en Europa, no sé qué año se vio por primera vez, vos por ahí tenés el dato, pero yo no lo sé. por lo menos en España. En el 67 ya te digo yo que no. Pero definitivamente no, claro. es muy probable que no. Entonces, era una locura, o sea, estaban totalmente a ciegas. Uno hoy por ahí no toma conciencia de cómo era eso, porque hoy tenés todo al acceso de la mano, pero ahí era estar totalmente ciego, ¿no? Bueno, pasa lo mismo con lo que era la industria del juguete. Con la industria del juguete pasó parecido, porque los tipos tenían que empezar a trabajar antes
de que saliera el material y lo hacían con los concepts. Entonces, por eso tenemos aberraciones como el casco de Spock, digamos, ¿no? Con la... Bueno, y eso también es porque. Bueno, la sirena. eso también fue porque Jill le daba el gancho a cualquier cosa. ¿Querés Eh. hacer una lonchera? Dale. ¿Querés hacer Claro, era el curro, cosas sacar para lo el que sea. baño? Bueno, Dale. pero es parte de lo que es la visión de Jin, ¿no? Digo, cuando todo el mundo habla de la visión de Jin, obviamente estamos hablando de la visión dinerito, pero aparte, digo, la cuestión de, che, esto da para vender derechos como para que lo tenga todo el mundo y como para que los pibes puedan tener juguetes y llevar sus comidas al colegio con esto, digo, Sí. es parte de lo que era, este producto puede funcionar para todo eso, ¿no? Y de Obviamente ahí la que visión- vender tan rápido, la licencia para historietas, ¿no? Obviamente. Sí. Obviamente la visión de Jin también se cumplía en ese sentido, no solo la visión de vamos a hacer una historia de ciencia ficción con moralejas, obvio, etcétera, obvio. sino coincidió Sí, también sí. con eso. Hacer dila. Merchandising. Claro, y bueno, y vos recién comentabas que la licencia Gold Key la pierde en el 79, que es cuando se estrena la primera película. Ahí digamos que cambian los derechos de mano. Exacto, exacto. Estas portadas fotográficas de fotografías publicitarias, más tarde, no sé si duraron quizás 10, 15 números, más tarde ya empezaron a ser dibujadas, pero las primeras, las más famosas, las fotografías que les comento. Antes de dejar Gold Key, claro, esto que incluso los colores de los uniformes, ¿no? El mostaza, el azul, el rojo, etcétera, a veces no funcionaba bien porque también tenían que dibujar lo que ellos consideraban. No solo pasa con los Gold Key de Star Trek, pasa con todo lo que con parte de lo que se publicó de los Cuatro Fantásticos o de Spider-Man aquí en España, porque el otro día también veía una entrevista del gran López Espí, ¿vale? El dibujante, que decía que, claro, a mí la editorial me daba los dibujos en blanco y negro, yo lo tenía que colorear y dibujaba al Doctor Doom, al Doctor Muerte. Claro, decía, esto es un robot, pues le pinto de gris o de dorado, ¿no? Como si fuera ahí un oro, no sé qué, no sé cuántos, y el vestido se lo pintaba naranja. Dice, y la primera vez que vi que era plateado con la casaca verde, vaga de Dios lo que hemos estado aquí liando, ¿no? Pues pasaba con más de una cosa. Entonces, es parte del encanto. Es parte del encanto. Totalmente. ¿Vale? Eso, cancelaban en marzo del 1976 61 números. Tranqui. Bueno, ¿vale? Que se dice pronto, ¿eh? Y aquí ya entra la primera fase o la primera parte de Marvel, ¿vale? De Marvel Comics en el 80, como decía Fede, coincidiendo con el estreno de The Motion Pictures, ¿vale? Marvel coge el relevo para continuar las aventuras del Enterprise y publica unos 3 primeros números que en su contexto, ¿vale? Que en su suma son la adaptación oficial al cómic de la película. Bueno, ¿vale? Marvel muy importante con el tema de las adaptaciones, tuvieron visión ahí con Star Wars, ¿no? Ni hablar, y un montón de adaptaciones, después Planeta de los Simios, así. Entonces como que estaban muy atentos, después la licencia de juguetes, ¿no? Esa historia que se sabe, pero estuvieron muy afilados y bueno, cuenta la leyenda que dice que los cómics de Star Wars salvaron a Marvel en un momento, así que... Sí, no tengo ninguna duda. Entonces, que también eso es otro mundo también lleno de falopa, que lo que hicieron con los cómics de Star Wars, porque cuando empezaron a seguir más allá de la película todavía no existía Empire, no existía nada, iban para un lado totalmente distinto, que después con la aparición de la segunda película se contradice absolutamente todo, pero bueno, nada, es producto, pero es muy divertida. Es producto de la época y lo divertido es eso, es que se hizo en el momento y con lo que había y en base a una única referencia, digo. Producto de la época, hay que verlo así. Estos tres primeros cómics que, insisto, es la parte de la película, se publicaron en su día en un montón de formatos, en formato las grapas sueltas, los 3 números sueltos, luego con todo junto, en formato más grande, en formato más pequeño, es decir, se explotó de 50.000 formas, ¿vale? Y hay que decir que los derechos que obtuvieron Marvel para los cómics de Star Trek eran muy limitados, porque solo podían hacer cómics basados en el contexto de la película. Por lo tanto, los uniformes tenían que ser los de la película, las historias tenían que centrarse solo en lo que se decía en las películas, no podían inventarse nada. Estaban encorsetados, ¿no? Entonces, estaban ahí encerraditos. Entonces, por eso solo la serie duró 18 títulos. No se hicieron más. Un montón, ¿eh? No, son muchos, pero claro, a nivel argumental creativo... La película está estirada, ¿no? Digo, sabemos que es medio lentusca, ¿no? La película es medio lenta. Pero sacarle 18 historias a eso, mamá, qué laburo, ¿eh?
No, son muchas, pero al final también son pocas, porque la creatividad la tenían, se estaban atados de manos. Sí, Los obvio, guionistas, obvio. no claro. podían estirar, no podían reintroducir personajes nuevos, es decir, no podemos coger, yo qué sé, a Khan, o no podemos coger al Klingon tal, o no podemos coger al Romulano tal. No, no se podía. ¿Los Romulanos han salido en la película? No, pues no se pueden poner los Romulanos. Claro, muy limitado. Por suerte podían usar a los Klingon porque aparecían al principio. Eso Pero sí, eso sí. Claro. eso les salvó la vida, si no. Pues 18 títulos, ¿vale? Hasta aquí, ¿vale? Insistimos, hasta del 80 al 81, ¿vale? Año y medio. Claro, ahí cuando llega la segunda película, justamente en el 82, de nuevo Exacto. cambian de mano los ¿Vale? derechos. Aquí en el 82 tenemos que se nos queda huérfana la ira de Khan, porque pasamos del 81, que pierde los derechos Marvel, a que los coja DC Comics en el 84. 84. Entonces se nos queda huérfano, y cuidado con este dato, que en un rato lo comentamos Es más, buenísimo. se nos queda Ujú. huérfana la adaptación al cómic de La ira de Khan. Ah, mira. Y DC Comics del 84 al 1996 publica un porrón habido y por haber de cómics de Star Trek. Sí, es inabarcable. Aquí ya los propietarios de la marca, el responsable de la licencia, ya no lo encorsetó tanto y podían tocar cosas de la serie clásica, de las películas que ya se habían estrenado en cines, etcétera, etcétera, e incluso les dio licencia para contar lo que queráis, la locura más extrema No, sí. que queráis contar. Es abierta, licencia abierta, Exacto, exacto. como después empezó a ser, digamos. Eso Claro, es. lo normal. Lo normal. Entonces los primeros títulos fueron muy interesantes, pero los cómics, las colecciones, como les suele pasar a DC, ¿vale? Y a todas las editoriales, van perdiendo ventas hasta que llega un guionista con nombre propio, en mayúsculas, el gran Peter David, que revitaliza, ¿vale?, los cómics de Star Trek y los hace funcionar otra vez. Lo dicho, líneas de la serie original. Bueno, la serie original no la tocaron, perdón, tocaron sobre todo películas, ¿vale? También con el uniforme rojo después de la ira de Khan, claro. y también tocaron historias de TNG, ¿vale? Con números mensuales, con anuales especiales a fin de año, y publicaron la adaptación al cómic de Star Trek 3, 4 y 5. Y 6, perdón. 3, 4, 5 y 6. Ah, ¿Vale? bastante. De aquí ya saltamos a Malibu, ¿vale? Malibu Comics, justo cuando DC... No, perdón, DC Comics acaba en el 96, pero Malibu entró en el 93 y también acabó en el 96. Perdón, ¿eh? No, Malibu es un imprint de DC. Digo, Malibu no es una editorial aparte. Bueno, Malibu sí es como una editorial aparte, y se centraron solo en los derechos de Espacio Profundo 9, que por esa época ya estaba saliendo en televisión. Hermosa la serie. Hermosa la serie de S9. Hicieron el crossover. Y entonces lo que hizo Malibu fue aliarse con DC Comics para poder publicar grandes crossovers, ¿vale?, entre TNG y el de Espacio Profundo 9. Pero Malibu solo podía publicar, al igual que Marvel en la primera remesa, solo podía publicar Espacio Profundo 9 y no hacer nada más, ¿vale? Y por eso el acuerdo de colaboración con DC. ¿Ahí es donde aparece Starfleet Academy o eso viene después? No, eso es Marvel después. Viene después. Eso es en el 96 cuando porque ahora lo va a decir, pero ahora Marvel ahora toma los derechos eso, claro. después de que los pierde DC, los agarra Marvel. Y alguien fue listo en Malibu y dijo, cuidado que a Marvel les fue mal las ventas por estar solo encorsetados en la película. Nos va a pasar lo mismo con Espacio Profundo 9. Yo creo que alguien se quejó y en el 95 también les dieron permiso para publicar cosas de Star Trek Voyager. Ah, mira qué dato ese. Los amigos de Malibu. Pero ya te digo, en el 96 se acaba la licencia con DC y la licencia con Malibu, 1996. Y se la dan otra vez a Marvel Comics en esta segunda remesa, segunda parte, segunda fase, como quieran llamarlo, que solo les dura 2 añitos, del 96 al 98, y no se les ocurre otra cosa, que yo creo que aquí fue ¿sabes? Cuando hacen un presupuesto, ¿no? Y lo inflas y dices, vamos a hacer tal y cual, no sé qué. Pues yo creo que aquí Marvel consiguió llamar la atención de los directivos de Paramount porque iban a crear, o crearon, un sello editorial llamado Paramount Comics. ¿Vale? Claro. Por aquí. ¿Vale? Paramount Comics, que iba
eso, ¿no? A bombo y platillo todas las adaptaciones de las cosas de Paramount. Y no solo publicaron Star Trek, sino que publicaron también Indiana Jones. Claro. Y sacaron también un cómic de Escape de Nueva York, me acuerdo. También. No sé si Misión también. Imposible también. Sí, Claro, no me acuerdo, sí. sí. ¿Vale? Todo, Creo es que la decir, portada era de Liefeld, de Misión Sí. Imposible. Totalmente, totalmente. Yo creo que ¿Qué? el comercial de turno dijo, sí, vamos a crear un proyecto editorial, ¿vale? Todo lo de Paramount, formato cómic, y ahí les convencieron y por eso les dieron la licencia. Bueno, y la Otra línea era vez. gigante, la línea de cómics de Marvel era gigante. Sí, sí, Yo sí, los sí. tengo todos por ahí, los compré todos en Era su muy bueno. momento cuando salían. Me arrepiento Bueno, cada día de mi vida de haber comprado pero todo la- eso. Te ahí arrepentís lo de que haber tuvieron gastado tanta guita en eso. Ahí tuvieron la vivada de hacer series propias. Hay una, en realidad dos, si querés. O sea, es Starfleet Academy y Early Voyage, que es la que estaba protagonizada por Pike, digamos, que continuaba de The Cage, que es casi como una serie nueva, porque lo único que había era lo que habíamos visto en The Cage, digamos. Que era Correcto. nada mismo. Después, Sí, sí. y después hacer la gran Marvel o todo, crossoverear a todas las series en un evento también. Sí, claro, lo tengo Las también. guerras todo eso. telépatas. Es A horrible. Marvel, las a Marvel guerras se lo dieron telepáticas. todo. Se lo Ya dieron vamos a hablar todo. de las guerras telépatas. Está buenísimo. Sí. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a hacer un especial de Remeras Rojas hablando de las guerras telépatas. Por favor. Estén Se lo- atentos. Se lo Estén dieron atentos. todo. Y Marvel también se atrevió a hacer sus propios crossovers, ¿vale? Con Ah. Star Trek y los X-Men. Claro, por supuesto. Un gran título que hay que tenerlo para coleccionar sí o sí. Ni hablar. Bueno, Hay de dos, ahí, ¿no? Ahora lo traigo. Hay Dos, dos, creo. ¿no? Hay dos, uno Ahora con la lo serie traigo, clásica y pará. otro con Y TNG. uno con la. Sí. ahí lo interesante de Marvel también es que generan estas nuevas historias, porque ya no están encorsetados, digo, ya pueden hacer lo que se les canta, porque aparte son Paramount Comics, entonces es como tenemos la oficialidad y hacemos lo que queremos. Ujú. Y también empiezan a desarrollar historias que nadie pensaba que se iban a desarrollar. Por ejemplo, los Early Voyages. Digo, porque ahora tenemos Strange New Worlds, ¿no? Pero hasta ese momento, hablar de Pike y de lo que había hecho era. Primero, ¿a quién le puede llegar a interesar? Y todos los Trekkies diciendo, a mí. Pero, Sí. pero aparte, digo, ningún ejecutivo iba a decir, che, ¿por qué no agarramos a ese capitán de hace un montón de tiempo y contamos lo que pasó? No daba. Me parece que. Pensemos que en esa época no estaba bueno hablar de precuelas en Star Trek. Vino mucho después. No se de estilaban. precuelas. Todavía no existían. No existía Enterprise, entonces hablar de eso estaba buenísimo. Y al mismo tiempo, qué grande esa, y al mismo tiempo, lo otro que es, te cuento lo que pasó con los viejos, ¿no? Con los viejos que ya se murieron y que es el pasado, y te voy a contar lo del futuro, que es Starfleet Academy, que son pibes Sí. entrenándose para hacer el futuro de Star Trek. Digo, es una movida súper interesante. Bueno, en Más cierto- allá de que los guiones el son una ca- mierda, ¿no? El cadete Nog está aquí en medio de este grupo de cadetes. Claro. Claro. Claro, Era la obvio. historia de Mirá, Nog en mirá. la academia, que después queda medio también como desfasada, porque como esto se iba produciendo al mismo tiempo, porque después en realidad Nog está poco tiempo en la academia y después vuelve durante la guerra del dominio y qué sé yo, pero Claro, esto también, totalmente. esto se producía en simultáneo. Si bien en esa época ya había videos, los tipos veían las series y todo, digo, es parecido a lo que hablábamos antes de Gold Key, se iba produciendo en paralelo y era medio lo que tenía. Acá tenés amigo. en el Star Trek X-Men tenés un preview de lo que se viene. Entonces te anuncia Star Trek Unlimited, Starfleet Academy, Star Trek Early Voyages. Claro. Claro. Sí. Unlimited Bueno, se siente era como un lo que están título haciendo ahora doble. con las series, ¿no? Unlimited era un título doble que traía una historia de TNG y una historia de la serie original. Era Che, el ¿y título esto? como principal. Esto no me acordaba, muchachos. Miren esto, Mirror. Mirror. ¿Y esto? Salió un Sí. especial, supongo. Sí, Sí, fue un eran especial. especiales esos. Bueno, Y- uno con Ah. las series de hoy día, como están, en la forma en que están sacando series, se siente muy, como que remite mucho a esto de los cómics, de sacamos series con cualquier cosa y con conceptos más chicos dentro del universo, en vez de Claro. agarrar la flagship y contar las ¿Qué es? historias de... Mm. Empezamos a contar historias de partes que antes no contábamos, entonces te tiran cosas como Prodigy, te tiran cosas como La Bordage. Sección 31, que en algún momento saldrá.
No y que sé. la época ya era el funcionamiento de todas las editoriales de cómics, es decir, vamos a sacar colecciones, una subcolección de este personaje que ha destacado por encima de la resta, era también la forma de trabajar en ese momento. Y si nos preguntaran, sí, es que es buenísimo, sí. Gran cómic. Hermoso momento. Hay que buscarlo, aunque solo sea para coleccionarlo. Y si nos Obvio, hubieran porque es una preguntado, bizarría genial. y si nos hubieran preguntado a los trekkies del futuro, hubiéramos dicho, cuidado con las gallinas de los huevos de oro, de querer tener series de TNG, Espacio Profundo, en simultáneo, Voyager, no sé qué, no sé cuántos, que a lo mejor se rompe la cesta, ¿eh? Y es lo que pasó. Y Es lo que le pasó a Marvel. Duró 2 años esta nueva fase de cómics de Star Trek, ¿pero por qué? Porque saturaron el mercado de tanto Star Trek. Esa es la marca. Ahí está, Marvel Paramount decía. Comics, claro. Había tanto Star Trek para leer y tanto Capitán América, etcétera, etcétera, que saturaron el mercado y las colecciones empezaron a bajar. Al final la gente se queda y paga solo la que le interesa. A las que no le interesan, pues Es ya como no vos las decís compramos. otra vez, Marvel saturando el mercado, y eso que ya habían tenido historiales de que les había pasado, de querer inundar el mercado con un montón de títulos Eso es. y Pero es la ya, forma de trabajar del momento, ¿eh? Pasa a que también, DC también le había pasado con la implosión DC, a Marvel después le pasó en lo que cuenta la triste historia de los 90, donde, Sí. por ejemplo, cuenta Kike Alcatena, el dibujante, como hablaba con el editor de él diciendo, che, me quedé sin laburo, así que lo de Conan ya fue, me estoy agarrando la cajita y me estoy yendo porque me quedé sin laburo por toda esa... Terrible. no, Bueno. pasa que también hay que pensar, me parece que, digo, el 96, pensemos 96-97, es el pico de Star Trek. Digo, si lo pensamos es Es cuando verdad eso, ¿no? Que la decís, era Mike. Berman Sí, está en claro. su pico, ¿no? Digo, tenés casi, no 3 series al aire, pero más o menos, porque termina una en el medio, después viene la siguiente, Y tenés Una fiesta. tenés las pelis, digo, estamos en el punto donde si no explotamos ahora la franquicia, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿No? Entonces, entre eso y que la industria del cómic en ese momento era muy eso, ¿no? Era un saquemos, Todo. es como que se juntaron el hambre y las ganas de comer, ¿no? Tal cual. Hicieron, por lo cual fueron 2 años, que si bien duró poco porque son 2 años, siguen siendo 2 años, digo, 2 Pero años de llegó mucha mucho material en producción. esos Y 2 fueron años. 2 años con mucha producción, todos los títulos Sí. tienen 10 y pico de números, o sea, todos pasaron los 12 números, digo, o Sí, sea, seguro. hay mucho, y son como Se ve que 5 colecciones. habría hambre de Trek, pero no sé si para tanto, ¿no? Bueno, y ahí es donde entra lo de siempre, ¿no? ¿Qué tan masivo es Trek a comparación del vecino de enfrente, ¿no? De los espadas láser, ¿no? Sí, porque encima es un nicho dentro del nicho, porque es gente que mira Trek y gente que quiere comprar los cómics de Trek. Totalmente. Es como, así. Sí, Es como que el nicho se va achicando, ¿no? Claro. Claro. Sí. Pero bueno, decir eso, que pasó lo mismo con Superman, con Batman, con Capitán América, Sí, pasó lo obvio. mismo, Iron Man. X-Men saturó de títulos, Sí. había X cualquier cosa. Por favor. Eso es. Luego nos aparece en escena en el año 92, nos aparece una nueva compañía de cómics que dijo, yo voy a hacerlo mejor que DC y Marvel, ¿eh? En el 92 dejó de operar a finales del 2010 y del 92 al 98 se atrevió a publicar cómics de Star Trek como ente independiente, ¿vale? Se convirtió al final en un sello editorial de DC Comics en sus últimos coletazos de vida y publicaron varios títulos de las 4 sagas de Star Trek habidas hasta entonces, ¿vale? Con algún especial y algún crossover, ¿vale? Títulos, por ejemplo, hay el de Abducción, ¿vale? Que habla que habla de una cosa del transportador, hay uno de 7 de 9 en Voyager, bueno, hay algún título chulo, sí. hay algún título chulo ahí, ¿vale? Tengo por aquí Es tirado. Wildstorm, ¿no? Sí, Wildstorm, sí. Claro, que ahí eso es lo que después toma Bruguera, ¿puede ser? ¿Toma qué? ¿Quién es el que lo toma Bruguera, eso ¿no? y lo traduce al No, castellano? Bruguera. Recerca editorial. Recerca. Ahora hablamos Ahí está, de ellos. eso, me confundí. Sí. Claro. Sí, esos Que son los toma que acá esos conseguimos de saldo. que acá obviamente conseguimos de saldo, claro. ¿Vale? Está El Está la todavía tapa divide, esa de DC9, esa es muy interesante. Dividido en Eso Serás ya- es el muy divide interesante. vencerá es Bestia muy en el interesante. programa. Esos acá Y te ese los hicimos tiran un por la especial del programa. cabeza. Están en todas las librerías de saldo de acá de Ya no Buenos tanto, Aires. Se Ya no se consigue- encuentra tanto. Si lo encuentran, cómprelo, porque al final Esa es está- muy no buena está mal. historia. Sí, no tenemos esta edición, tenemos la del No, esa. papel shot. No, es eso. Eran finitos los que teníamos nosotros.
No, era. Coso. Es Sí, es el el mismo mismo, es tomito, exactamente es el mismo. ese, sí, es ese Es ese mismo. mismo, el de Recerca. Sí, No sí, me sí. acuerdo que fuera tan gruesito. Sí. Lo tenemos Sí. por ahí. Sí, sí. Creo que estaba Vale, allí. hay alguno también ya te digo, de Voyager, el de falsos colores. Ese. Claro, Ese sí es malo. Sí, es Ese regulero, sí, es regulero. A comparación del otro, ese es choto, pero bueno. Sí, sí, sí. eso Es acá se regulero. consigue relativamente Full en fácil. esa etapa. Y luego el O que os por lo decía menos. de Absolución, que lo publicaron en 2 partes, y bueno, a mí me parece una historia muy interesante. Qué fea Ese no tapa, está. bueno. Ese acá no llegó. ¿No llegó? La tapa es Es que lo espantosa. dividieron en 2, y parte 1, parte 2, y yo creo que ahí fue Claro, puede ser. El error. Puede ser. Recerca Bueno, y Editorial con tiene respecto- otros errores, ya los comentaremos cuando hablemos de cómo funcionaban los cómics de Star Trek en España. Pero Eso, genial. Will Storm publicaron muchos, no tantos como Marvel, pero varios títulos de las 4 sagas del momento. Y bueno, para mí, bien, ¿vale? Porque era ese impaso de ser muy selectos con lo que se publicaba, de no intentar inundar el mercado, y yo creo que lo hicieron bien. Duraron un poco, pero bien. Luego viene Tokyo Pop o Tokyo Pop, ¿vale? Como lo Tokyo quieran Pop, llamar, claro. que Hace el publicaron manga. los mangas. Los famosos mangas. Ujú. ¿Vale? Eso acá lo publicaron también, pero Aquí Acá en tuvimos, Eso sí España se llegaron publicó. poquitos. acá llegaron tuvimos poquitos. edición local de eso. Ahí vos que decías que nunca se publicó Star Trek acá, mira, ahí tenés lo de Tokyo Es Pop, verdad. todo edición local. Es verdad. Deux Horrible. publicó Trek, Sí, nosotros tuvimos edición Argentina. el manga de Star Trek acá de Tokyo Pop se publicó, tuvimos edición Que fueron 2 números, oficial ¿no? 2 de tomitos. 3. Son 3, esa colección se son publicaron 3 solo 2. números. Acá publicaron solo 2, obviamente, porque eran Muñones que nunca terminaron. Porque la es colección. Deux, claro. Clásico de edición. Clásico. Sí. Te saco el número 1 y jamás ves el resto. Un polémico editor de acá que es famoso por nunca terminar las colecciones. Bueno, no es exclusivo de ahí. No, hay en todos los países. Will Storm funcionó del 99 al 2002. Tokyo Lo peor es que Pop, yo le sigo comprando, pues soy un tarado y sigo entrando en todas. Bueno, Tokyo Pop entró del 2006 Sí. al 2007, 4 años sin tener nada publicado de Star Trek, de nuevo, un poco lo que pasó en la primera parte de Marvel a DC, y cogió eso, Tokyo Pop, una editorial con sede en Japón, distribuidor de anime, pues cogió los derechos de Star Trek para convertirlos en el manga. Son un total de 3 volúmenes, 5 historias por volumen, hay 2 basados en la serie original y 1 basado en TNG. Decir que Mike W. Barr, que fue guionista en cómics de DC, de Star Trek y Malibu, escribió una historia en el volumen 1, y nuestro amigo Will Wheaton escribió 2 historias para el volumen 2 y para el volumen 3. Mike Barr, guionista de Yo solo Batman. tengo el volumen 1, Mael, así que no sé qué pasa en el resto. ¿Vale? El volumen 1 lo tienen en mente, Sí. más o menos. Sí. Hay el capítulo este de efectos secundarios. Aquí salen algo parecido a los Borg. Sí, te cuentan como una especie de origen de los Borg. Supuestamente es exacto. una especie de origen. Sí. Y también se ve, lo estoy buscando, no lo encuentro, y también se ve en uno la separación del platillo, ¿vale? Con el Enterprise original, ¿vale? Ah, No me acordaba eso. No me acordaba. No, mirá qué locura. ¿Vale? Ya se podía Mirá separar el que Es que platillo. esa idea estaba, ¿no? Después lo metieron en la serie esta, la fan. En TNG. En Deuda de Honor ya también se ve Sí, como la pero- Farragut separa el platillo del... Pero lo que voy es que con la separación de platillo no está la serie esta de fanfilm de Star Trek Continuous, no hacen la separación de platillo ahí. Claro. Sí. Creo que sí. Lo meten creo en que continuidad, o sea que la idea original estaba, pero bueno, es que nunca la idea se original hizo. estaba, claro, sí, ni Ahí hablar. está. Después en TNG sí lo hacen. Claro. Y luego Tokyo Pop pierde los derechos de Star Trek y los compra en el 2007 IDW, que hasta el día de hoy es quien los tiene. Nota, era posible o había un gran interrogante que ahora a finales del 2022 perdieran los derechos. Sí. ¿Vale? Estaba ahí el interrogante flotando. Sí, por eso yo creo que también la salida de un nuevo sello como el que hicieron con este nuevo rebranding, ¿no? Que es donde trabaja Ramón Rosanas, Uh-huh. que es el dibujante con el que le hicimos la entrevista hace poquito, también fue una movida. Y los invitamos mismo a de- verlo, si no lo vieron, ¿no? que Muy los buena invitamos a entrevista. verlos. Acá Kim va a poner una etiquetita arriba del video en algún lugar. Justamente me parece que fue una movida editorial como para decir,
ojo que tenemos planes de esto, ojo Sí, que porque todavía está eso, está la serie la de serie sigue Wars. viva, Digo, están sacando como 3 o 4, ahora hay toda una movida de sacar series originales nuevas, no basadas en nada, digamos. O sea, bueno, Claro. sí, basadas en cosas, pero digo, con material nuevo, sin ser cómics de TNG o qué sé yo, Claro. como Bueno, para buscarle la del Mirror, una hacer vuelta. toda la movida del Mirrorverse de TNG que no existió salvo en alguna No, bueno, novela. pero eso, Bueno, no, también, pero eso es anterior. Lo que me parece ahora que es esta nueva línea que están sacando, que es Star Trek, que es renombrar, poner a Star Trek, el título Star Trek solamente y que sea donde aparece Cisco, tener las otras historias que están haciendo ahora, que son lanzamientos de ahora, me parece que fue una que movida es todo editorial de nuevo. IDW, claro, que es como todo nuevo, como para decir, ojo que no está muerta la serie, que no está muerto el sello, podemos seguir y tenemos planes. Y parece haberle funcionado porque les renovaron la cosa. Les renovaron la Exacto. licencia. A nosotros nos pilló en septiembre, octubre, que teníamos que negociar con IDW renovaciones de licencias que estaban a punto de caducar, etcétera, y nos dijeron eso, cuidado que a lo mejor perdemos la licencia. Dicho por Claro. ellos, que a lo mejor perdemos la Sí, sí, licencia sí, de sí, Star Trek, a ver qué pasa, ya acabaremos de hablar a final de año, no sé qué. Y claro, Javier, que es el editor jefe de Dracul, nos dijo, hostia, Sergio, que vamos a perder las licencias. Y yo le dije, dudo que la perdamos porque han anunciado el nuevo arco de Star Trek de Ramón Rosanas, que es como después de los 25 números grapas del Star Trek 5 Year, es como un reset y vamos a hacer Claro, una exacto. nueva Sí, remesa. sí, 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 ¿Vale? Entonces, han anunciado y publicado y están publicando los cómics de Lower Decks. Claro, También claro. hay la adaptación al cómic del Star Trek Resurgence, el videojuego que tiene que llegar el año que viene. Dudo que Star Trek vaya a perder las licencias, IDW, vaya a perder la licencia si ya está maquinando este tipo de cosas. Efectivamente, no la ha perdido. No la perdieron totalmente. Pero ha Sí. perdido Y la algunas, verdad, pero ha perdido algunas otras. Sí, sí, algunas se le han caído, sí. 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 IDW se caracterizó en su día por ser una editorial muy potente que apostó mucho por licencias cinematográficas o de series superpotentes como CSI, Ángel, Galaxy Quest, Doctor Who, Star Trek, Transformer, Cazafantasmas, Tortugas Ninja, Regreso al Futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Las de Doctor Who, por ejemplo, ya las ha perdido. Han pasado a Sí. Titan Books, que es una empresa obviamente de Inglaterra, ¿vale? Inglesa. Que Obviamente, tuvo 1000 años la licencia de Doctor Who también, digo, pero Titán ya la la ha manejó perdido. eternamente, sí. Bueno, y perdieron Transformers, ¿no? Sí, perdí en Transformers. Sí, Transformers también las ha perdido. En Que España también las la está publicando tuvieron otra. durante años. Sí. Y ahí nosotros Hicieron de conocemos todo igual, ¿eh? Han conseguido algunas otras, Godzilla, Sonic, quiero decir, Consiguieron Pero- Sonic, sí. Pero con servido por lo Transformers igual comido, hicieron pero- de todo, ¿eh? Así que Con Transformers hicieron de todo y generaron un lore interesantísimo. Interesantísimo. De IDW me gusta destacar que se atrevieron a hacer crossovers muy locos, como por ejemplo Star Trek y el planeta de los simios. Sí, sí. hermoso, Sí, lo lo reseñamos. Que lo reseñamos. Hablamos de eso, lo reseñamos Hablamos hace justamente poco. de eso en Y tienen el el último de. capítulo, En el último programa. el último programa fue, ¿no? O en el anterior. No, no fue en el En el último anterior. programa, fue en uno de los últimos 4 programas del último mes, lo hicimos, sí. Tienen Hablamos el de Star Trek Transformers, ese también. También. Bien. Hay uno de Star Trek con la JLA del futuro de DC. Es que no sé cómo Legión se de llama. Superhéroes. Sí, Legión de Superhéroes también Lo hay. tengo También hay acá. uno. Ahí lo voy a buscar yo, Banque. Búscalo. Está buenísimo. Que Está es muy papa bueno. súper fina esa, ¿eh? Está Está muy bueno. muy bien. Y con Javier, el editor jefe de Dracul, nos arrepentimos en su día de no haber comprado Sí, sí. el de Star Trek Ah, TNG Doctor Who con los Borg por un lado y los Cybermen por el otro. ay. Buenísimo. Mira. Buenísimo. Esto es el inglés porque yo tengo que tener algo de esto. Y me compré la edición inglesa. Y no nos atrevimos con él en su día porque había que pagar la licencia doble. Había que pagar a Claro. Star Trek el mismo dinero que pagas por un cómic de Star Trek y luego tenías que pagar la licencia a la BBC. Entonces era un cómic que nos costaba el doble. A nivel de costes, Se entiende por qué el no. doble. Y las ventas, como se preveían más o menos las mismas, que tampoco iba a aumentar por ser Doctor Who, no lo vimos viable comercialmente hablando, que el comercialmente hablando es también, los beneficios son los justos para reinvertir en el siguiente título. Tampoco Sí, claro, obvio. Ahora vamos a hablar un poquito de eso cuando lleguemos a tu parte como editor, sin ni hablar. Sí, el de este que decíais tú ¿cómo lo has llamado?
Legión La de Legión de Superhéroes. Superhéroes. La Legión de Superhéroes, buenísimo. Es Mostrá la excelente. tapa de que- nuevo, Fede, que con el brillo no se vio bien. Es Ahí. bueno. Aquí hay una viñeta, la tengo clavada, ¿eh? Hay una viñeta como una especie de parking con un montón de máquinas del tiempo. Se ve la máquina de tiempo de H.G. Wells, se ve la TARDIS, bueno, se ve un montón de cosas. Súper chulo, súper chulo. Ahí me gustó. Y bueno, y una de las cosas que hizo IDW, casi lo primero que hizo fue hacer, por fin, la adaptación al cómic de La ira de Khan. Aquí, esta es la viñeta. Claro, exactamente. Sí, sí. Qué El lindo. DeLorean, se ve el DeLorean también. Sí, de sí, Regreso al sí. Futuro. Y lo Es- primero que hizo eso fue, vamos a hacer la adaptación del cómic que no se pudo hacer en el Que 82. quedó pendiente. Exacto, vale, pues aquí ya las tenemos todas ya adaptaditas al cómic. Y hasta aquí, ¿cómo ha funcionado Star Trek en USA? ¿Vale? Pues esperemos que se quede en IDW y si tiene que cambiar de manos, que no estemos con 2 o 3 años de sequía. ¿Y cómo es el laburo de ustedes en España? No, pará, antes de eso, no, pará, antes de cómo es el tuyo específicamente, contanos cómo fue en España, digo, porque nosotros recibimos cosas de claro. 5, cuando lo tenía DC, por ejemplo, ¿no? Vale. Eh, En España comenzó en el 1980 con Editorial Bruguera, ¿vale? Que está, publicó ¿viste? una revistita con los 3 números de la película de Motion Pictures, los 3 primeros números de la primera fase de Marvel, ¿vale? Fue lo único que publicó, ¿vale? Un tomo único, la adaptación de la película, con una portada reproduciendo también con imágenes publicitarias, incluía Exacto. un pequeño artículo, el fenómeno de Star Trek, un glosario de términos y fotos de la película. Entonces, ¿El artículo sabemos algo quién lo completito. escribió? ¿Lo sabemos quién? ¿Quién ¿El escribió el artículo? artículo? No sé, no lo tengo. No, ¿Por qué era raro en ese momento? está en la cesta de pendientes de conseguirlo. No, porque era raro en ese momento que un cómic no era raro porque te tenía que poner en contexto de qué te estaban vendiendo, porque pensemos que la peli venía después de mucho tiempo atrás, digo, ¿no? Pero era raro que tuviera, pues yo he visto scans del cómic, y ese artículo era súper informativo, ¿no? Me acuerdo cuando lo leí, no me acuerdo nada de lo que dice, pero me acuerdo que me quedó la sensación de, mirá qué bien que te pone en contexto de qué es lo que estás mirando, ¿no? Y pero eso es una linda tradición o algo que se dio mucho en España con las editoriales, que Sergio nos va a contar mejor, que te complementaban, lo hacían mucho 5, 5 también lo Forum, hacía, claro. que después quedó cuando Panini, porque son gente que estaba metida en esos momentos de la época, que quedó con vos te compras los tomos, los Omnigol, y te viene con unas introducciones y con unas cosas que después otras editoriales tomaron más el formato estadounidense y se perdió todo eso de la introducción. Sí. Yo entiendo que por los costos y por los espacios, ¿no? Pero para mí eso siempre me pareció genial y siempre me gustaría que los cómics tuvieran introducciones o notas, pero bueno, no siempre es posible. Uno como que yo absorbí eso, también un poco perfil la editorial que sacaba acá los cómics de Batman, eso lo tenía, y para mí era lo normal y en realidad no era lo normal. No es lo Era normal, una cosa, claro, un extra. totalmente. Y para mí era maravilloso y yo siempre lloro cuando eso no está más o se pierde. Así que. Pero es lo que vos decís, Mal. Ese detalle que remarcás me parece hermoso. A veces cuando nosotros planificamos el cómo ordenar las páginas del cómic, es decir, ¿vale? Lo de dentro, pues mira, la página 1 vamos a poner los créditos, en el 2 no sé qué, en el 3 no sé cuántos. Claro, llega un momento en que te sobran hojas, porque esto va por múltiples de 8 en la imprenta y te dice, pues nos sobran 4, ¿qué hacemos? No, vamos a poner las portadas originales de las grapas, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Si es un tomo que recopila 5 grapas, pues vamos a poner estas, o mierda, nos quedan 2 páginas sueltas, pues mira, yo conozco a Sils Piñol o conozco a no sé quién, vamos a pedirle que nos haga un texto, ¿vale? Y más, por una parte es para rellenar las páginas en blanco, porque claro, esa es la realidad. La original americana te viene que si la carta del editor, que si la página de publicidad de la tienda online de no sé cuántos, ¿vale? Pero claro, aquí en España o buscas una empresa que te pague la página para poner publicidad o la tienes que rellenar con algún extra relacionado con el cómic. Entonces, a mí es de las partes que más me gusta, ¿eh? A ver cómo va a quedar la parte interior, a ver cuántos extras. Me encanta. Porque aparte es lo que hace única esa edición. Correctísimo. ¿No? Digo, no es lo mismo tener la edición específica de Dracul que la edición de la editorial italiana que tenga los derechos o la edición de la editorial alemana que tenga los derechos. Digo, eso es lo que define, ¿no? Es como el verdadero flavor, ¿no? De cada edición, ¿no? Claro. Por ejemplo, en las reflexiones de Spock tuvimos
pues un dibujo de Javier Aranda, que es uno de los dibujantes que también ha dibujado Star Trek, el de Ghost, de IDW, por ejemplo, es él. Aquí tuvimos este dibujo que no hace falta presentación de quién es. No hace falta decirlo. Entonces, bueno, es una parte importante de la edición de cómics de Star Trek aquí en España. Sí, ni hablar. Es interesante. Pues eso, Bruguera solo publicó el tomito este. Luego ya nos. Esto fue en el. Perdón, ¿dónde estoy? Aquí. Tengo 50 pestañas abiertas. Bruguera en el 80, Bruguera súper conocidísimo. ¿No? Sí, También obvio. con Claro. vosotros. Sí. Bruguera Una sacó. empresa ubicada en Barcelona, con expansión internacional. Luego No, nos bueno, vino. No sacó Marvel y DC, Bruguera. Sí, sacaban los tomitos. Pocket Claro. de Haces, ¿no son? Bueno, hablando de eso, ¿hubo ediciones en otros idiomas? ¿En catalán, por ejemplo? No, Nada. nada. Qué lástima. Hubiese sido. ¿En qué la época no daba como para tampoco, me parece? Nada. Pero. Me parece. Bueno, hay cosas publicadas de Star Trek en catalán, sí, pero no son cómics y no son oficiales. Ahora Nada, sí claro. Yo no ahora hablaba te puedes específicamente, conseguir. digo, teniendo una editorial, ¿no? No, De Barcelona hubiese estado. No. En catalán, por ejemplo, se encuentran unos fanzines que se llaman Base Estelar, que los publicaba el Club Star Trek de Cataluña. ¿Vale? Era Claro. una revistita que se hacían entre todos los socios, con Claro, artículos, claro, resúmenes de capítulos, cuentos. Pero Hay un no cuento de historias Navidad. oficiales, no. Sí, eso sí está en catalán, pero oficioso no hay nada. Luego nos Ok. viene editorial Ediciones Vértice, ¿vale? También editorial de Barcelona, ¿vale? Y casi todas las editoriales son de por aquí, que nos publicó varios de los cómics de Marvel, de la primera remesa de Marvel, bajo el sello Mundi Comics Adultos, ¿vale? Estas cosas que tienen las editoriales, que le vamos a poner un subtítulo para si vamos más a niños o vamos más adultos o vamos no sé qué, pues aquí le pusieron eso, Mundi Comics Adultos, y sacaron el de Star Trek, el número 1 de Star Trek Basic, que al final era otra vez la publicación de los 3 que os digo de la película, ¿vale? En el número 1 sacaron 2 historias, la primera parte y la segunda de la película. En el número 2, Evolution, que es la tercera parte de la película, y a partir de aquí, el encantamiento de Talus, el encantamiento del Enterprise, el mañana o el ayer, bueno, total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de los 18 títulos que publicó Marvel en su día. Muy ¿vale? bien. Recopiladitos en 5 números con 2 historias de estas. Vale, esto fue del 80 al 82. Luego nos aparece Ediciones 5, también hacemos un salto de 5 años para adelante, empresa también de Barcelona, y nos publica la adaptación de Star Trek 4, de la película, en un tomito único, en una grapa, etiquetado como número extra, y fue tan extra que no hubieron más. ¿Vale? Solo publicaron de Star Trek eso. Bueno, ¿vale? nosotros, nuestros episodios especiales que se llaman Extra Verano son por 5. Nosotros sacamos esos nombres y por Forum 5. también, ¿eh? Sí. Extra por no poner a ver si hay más, ¿no? Pues te ponían Claro, extra claro. a ver si cuela, ¿no? Extra primavera, extra verano, Sí, claro, sí. es un homenaje a eso. Pues Ahí se quedaron. ese estoy seguro que lo tengo también. No sé dónde, porque ¿Cuál? está guardado ahí con las ¿El de la grapas 4? 5 y qué sé yo. El de la 4, sí, el de Star Trek de 5, sí. Tenés que buscarlo, Fe. Lo No tengo. ahora, no ahora, pero pero sí, en otro lo momento. tengo. Yo debo reconocer que tengo más material original de USA, porque a la mínima que puedo compro, ¿vale? Para hacer la colección. Y debo confesar que no tengo ni el de Bruguera, ni tengo este de 5 de Star Trek 4 en español. Acá De se Vértice conseguía me mucho. faltan 2 o 3, tampoco los tengo todos, y bueno, poco a poco. Acá se conseguía muchísimo. Había Pero mucha copia, es porque lo que dices tú, saldado en cajas. porque era y saldo de España, kilos. porque otra de las cosas que tenía 5 era que publicaba, imprimía mucho, y todo lo que no se vendía en España caía para acá. Vení acá. En ese momento caía todo para acá. Como Y se decíamos, compraba de Novaro la- llegó alguna cosa muy puntual de Star Trek, pero no lo tengo aquí contemplado listado porque como no es una editorial española, es mexicana, ¿vale? Pues no lo tengo en cuenta, pero también llegó alguna cosa de Novaro. Planeta de Agostini, año único, 1995. Yo lo he dicho muchas veces, el año de Star Trek, 1995, el año de Star Trek a nivel de cómics. Planeta de Agostini, empresa que todavía sigue en auge, que Planeta de Agostini, noticia extra, o posible noticia extra. ¿Os acordáis de que la gente está de
La de las naves, la de... Sí, lo sé. Eagle Moss. ¿Vale? Eagle Moss, estaban sacando una colección de naves y una colección de Monta tu Enterprise D por fascículos, etcétera, y habían perdido, bueno, habían entrado en bancarrota y estaban negociando a ver quién se lo queda. Pues solo ha quedado una empresa que se llama Fanbase, que entre otras empresas, Planeta de Agostini compra a Fanbase las licencias para traer cosas a España, como monta tu Iron Man, o monta tu DeLorean, o monta tu R2D2, que justo está saliendo ahora en las televisiones, Sí, es más, está llegando ahora a librería, ¿vale? Pues el monta tu Enterprise D se lo han dado a esta empresa, puedes empezar la colección a partir de cualquier número para quien ya la tenga empezada, y ojalá Planeta de Agostini decida traerla. Bueno, yo te cuento, la persona que era cabeza de proyecto de Eagle Moss ya avisó que están recontra avanzadas las negociaciones como para que Planeta Agostini lo publique en Europa. Mirá. Directamente. No sé qué Robinson, ¿no? ¿Se llama? Sí, Robinson, exactamente. Robinson. Sí. Esa persona ya dijo que directamente están súper avanzadas para que Planeta Agostini lo haga en toda Europa. Qué bueno. Por lo Por ahí tanto, después de rebote llega acá. sí, el Ya problema nos con han esas llegado cosas, algunas cosas. el problema con esas Obvio. cosas es que hay que ver que después no te quedes con una pieza menos. Porque como son medio de rebote y son colecciones muy grandes, porque es armar una Enterprise, perdón, tipo medio así, ¿eh? La Sí, D 30 centímetros es larga, ¿eh? Sí, sí, es sí. una locura, ¿eh? Y con luces y toda de metal, ¿no? Está recontra buenísima. Sale caro, pero es lo mismo que el Millennium Falcon, digamos. Igual. Es la misma empresa. Es esa empresa. la Ese única se diferencia es que completó, acá varios se completaron, ¿eh? Ese se acá varias se completó completaron. acá y ahora está saliendo el Terminator y El Terminator, también sí. avanza. Ahora está saliendo el T2, sí, el T1000, el perdón. Terminator ese que mide como 1 metro parado, da miedo, parece un enano. Da miedo, Terminator. boludo. Aquí Sí, están sí, publicando también una colección de figuras de Marvel, una colección de tomitos de enciclopedia de Star Wars. Quiero decir, hay números de que acá llegando a España. A ver, Sí, a ver bueno, qué pasa. Robinson dijo que está muy avanzado y que seguramente Qué bueno. Planeta paga para distribución de toda Europa, ¿eh? Ujú. Directamente, Excelente. o sea, que tengan la licencia La de que toda no Europa. Es un La que datazo. no creo que no llegue jamás es la que Fede desea, que es toda la colección de cómics de Star Trek. La ¿no? que Que publicó, la que publicó es Eagle Moss. coleccionable. Esa no, Claro, esa igual no salió en castellano. Esa la publicó No salió en solo castellano, ¿no? solo Eagle Moss en Inglaterra, que recopila, que es como la colección Salvat, digamos, pero que recopila todos los cómics de Star Trek. Sí, Arranca desde el con los primero de de Golki Golki. y va así y llega hasta IDW. No tendrá lo último, pero Una locura, llega vale. hasta varios materiales de IDW. Como Eagle Moss fundió, olvídate, Y no, ya está. Chau, Pero chau. Es una pena, es una pena. es lo que Una hay. pena. Luego, bueno, eso, 1995, el año de Star Trek, Planeta Agostini publicó un total de 22 títulos en solo un año. Bueno, bien. Una locura. Que se dice Ahora, pronto. Sergi, ¿era el sello de World Comics? ¿Puede ser? Sí, bajo el sello de World Comic publicaron 12 grapas mensuales de TNG, ¿vale? Las que Yo publicó tengo DC en su la gran día. mayoría. Exacto. Publicaron los 4 comics books que tienes aquí detrás, que no sé si los tiene los 4 o no. El del veredicto, el de... Los que tenés atrás vos, Leo. Ah, sí, perdón. Sí, los que tienes tú. Vamos a mostrar. Este es buenísimo, línea línea Eso es temporal. World Comics, claro. Ujú. Claro, acá está el sello, a ver si lo puedo ver. No sé si World se ve Comics, el ese es. el Planetilia. Que vamos este guión es, bueno, acabo de enseñarlos todos. El del veredicto, bueno, el del Claro, séptimo voy Vulcán, mostrando. con el ahí, cómo Zulu se ve. en su primera misión Con en el el Zulu Celsius. ahí, impoluto. Y Eso después sí acá se viene el veredicto. consigue. Eso, El algunas veredicto. cosas de esas sí se consiguen al día de hoy todavía en saldos, acá en Argentina, por lo menos en Capital Federal. Pues te falta uno. Claro. El me primero, el falta, juicio de James T. Kirk. Oh, Me falta ese, Te falta el pero primero. no lo vos. tengo. Antes del Pero veredicto conseguí viene el estos juicio. 3. Te falta este. Pero conseguí estos 3. Bueno, ¿qué va a hacer? Mira, Es lo mira que cómo hay. lo tengo. Yo lo tengo, mira, roto. ¿no? Oh, mirá. Tengo que Eso es que buscarlo, se de leyó tanto muchas leerlo, veces. de tanto leerlo. Claro. Esto lo conseguí hace poquito, no hace tanto. Ojo, Qué bueno. en un lugar que vende cosas así, material de Sí. forum y de todo. Pues el de la línea temporal, hace poco hicimos un especial Star Trek 2, la ira de Khan por su aniversario con Ignasi, ¿vale? El compañero Ujú. que también hacemos cosas de Star Trek, y uno de los posibles argumentos de la ira de Khan era que el Enterprise tuviera que viajar al pasado
para venir a rescatar al presidente Kennedy. Claro, El sí, asesinato de Hablamos Kennedy, de sí, eso sí. también. Hablamos Luego de se eso, le dio una vuelta, no, hicimos el un presidente especial. Kennedy no, vamos a hacer de los Klingons, con el Guardián de la Eternidad, pues aquí se ve. ¿Vale? El Guardián de la Eternidad con una misión al pasado Klingon para cambiar la historia, bueno, pues se reaprovechó parte de todo, de todas esas ideas se reaprovecharon mucho más para adelante. Incluso uno de los posibles Todavía, títulos de la mira, vida de Khan todavía era Aquel no, país desconocido, también se reaprovechó todavía mucho no lo más. leí, así que me voy a poner las pilas y voy a leer toda esta Pues magia. mira, ya te he hecho spoilers, lo siento. Sí, claro, que era un guión, No pasa nada. ese guión no lo hablamos en su momento, que era muy polémico Sí. porque se suponía que Spock terminaba matando a Kennedy. Claro. No sé si en el cómic termina igual, pero esa era la idea, porque obviamente lo que querían hacer los Klingon era evitar que Kennedy muera, porque en la historia real Kennedy muere. Entonces Aquí era no, al aquí no revés. sale Kennedy, pero sí es un viaje en el tiempo. Bueno, de los Klingons, en sí, el sí. guión original, y por eso lo bocharon, porque era muy polémico, Spock terminaba asesinando Pues él a es lo que Kennedy. es lo que porque tiene era que lo pasar si dejó que atropellaran Claro. a la Kenneth Claro. Keller, Kelly. ¿no? Esa. Claro, sin hablar. Claro, era lo que tenía que pasar, pero ahí dijeron, no, che, es demasiado porque es al revés, digo, o sea, los Klingon en realidad vienen a detener un atentado y la tripulación del Enterprise tiene que hacer que ese atentado se produzca, es como muy fuerte, y ahí lo descartaron. Eso es. Publicaron también bajo el sello de DC y Malibu el crossover de TNG Espacio Profundo 9, buenísimo. Claro. Sí. ¿Vale? Y no tengo título aquí, pero muy bueno fue, en 4 grapetas, y publicaron bajo el sello Forum, el gran Deuda. No lo Sí, Deuda y tengo. Honor, claro que sí. Y en Lo quiero. grandecito, que aquí también, es lo que les decía, que aquí también se ve ¿de qué año es esto? Originalmente. No lo sé de cuánto, del 92 puede sí. Aquí también se ve eso, en el Farragut, separando el casco. Separando el coso, sí, Claro. sí, separando el platillo. Aquí. Ese cómic originalmente es de DC, ¿no, Sergi? Sí, lo publicó ¿O me DC en su día. equivoco? Sí. Sí. Lo Con el publicó gran DC. Claremont en guiones ese. Sí, Chris Claremont, Adam Hooks. Bueno, Hughes, es el boludo. título de Star Trek en Una mayúsculas. Si fiesta. alguien tiene que tener un cómic de Star Trek, es este. Tengo que Sí, comprarlo. claro. Sí. Pues vas a estar O sea, de no suerte. lo estaba consiguiendo. ¿Qué cosa? Perdón, Que ¿qué vas a cosa estar de es, Sergi? suerte porque lo próximo que publicamos es una reedición de este. Así que si no encuentras el viejo, el nuevo seguro que te lo puedo Dale, hacer. dale. Era lo que venía ahora, claro. ¿Cuáles son los planes de Ahí. transporte? Ni hablar. Pues eso, 1995, el año de Star Trek, 22 títulos en total con todo lo que hemos comentado, ¿vale? Con especiales dentro de las grapas, con unas tiras cómicas de Serge Piñol en los títulos de TNG, unas tiras cómicas que hacía él ambientadas con el tema del Trek y del chiste de, es que no podemos ver Star Trek en la televisión. Bueno, siempre tendremos el Sequest, ¿no? Por ejemplo, decía la serie Sequest que... Sí. Es que la sequía del Trekkie es muy mala, es muy mala. Unas tiras cómicas muy chulas, con sus extras, con su carta del editor, tú podías como fan de Star Trek mandar tu carta y decir, no, es que quiero ponerme en contacto con otros Trekkies. Bueno, unas ediciones muy bellas. Había una pequeña enciclopedia también dentro de las grapas de TNG de quién es Picard, quién es Tasha, quién es Data, ¿vale? Claro. Habían algunos pequeños diagramas del Enterprise D, bueno, ediciones muy chulas con estos extras que mencionábamos. ¿Vale? De aquí grandes nombres, El Piñol, Ana María Meca, bueno, grandes nombres que todavía son a día de hoy relacionados se les relaciona con Star Trek. Luego nos viene Recerca Editorial, y nos viene Recerca Editorial en el 2005, 10 años más tarde. Un montón. Una sequía importante. Sequía importantísima. Y esta editorial es de Mallorca, de las Islas Baleares, fundada en el 91, cerrada en el 2007, lamentablemente, y todos los cómics, a excepción del crossover, los publicaron también bajo un sello editorial, esto que os decía del tipo de sello editorial de Línea Sci-Fi, ¿vale? No sé si se ve aquí. Sí, Mira, Este sí. marcianito, ¿vale? Línea Sci-Fi, todo se publicó bajo este sello. Y publicaron, pues, 6 números recopilatorios de la época de Golden Key. ¿Vale? Eso llegaron acá. A mi parecer, Sí, eso sí llegó, ¿eh? Sí. A mi parecer, un error. Ahora lo comentamos, ¿vale? Pues 6 números de estos, que cada uno iba de más grande a más pequeño, ¿eh? No sé si ven aquí los tomos. No. Esa parte es No. Iban de más tremenda. grandes a más pequeñitos, menos Qué historia. dolor. 6 números de Gold Key
el de Voyager Falsos Colores, que ya les he enseñado antes, el de Absolución de TNG y el crossover con Espacio Profundo 9 de Divide y Vencerás. ¿Por qué digo que fue un error? Porque yo creo que Estos se emocionaron y dijeron, vamos a arrancar desde el principio, dijeron. Arrancamos con todo y de primera. Pero yo creo que publicar estos cómics, estoy hablando de él, ¿qué año les he dicho? 2005. Publicar este dibujo viejuner. Y claro, pensá que esto es 66, 68, 69 tiene que haber sido. Ni siquiera son, me parece que ni siquiera son los primeros. No, será una readaptación de publicaciones aparte. Es un desastre. O sea, con eso no capturás público nuevo. Primero te tenés que asegurar una base de lectores y después decir, bueno, hacemos una colección de clásicos republicando las viejas. Claro, garantizar que alguien te lea. Si empezás con eso. Por eso como dijeron, vuelvo a lo mismo, vamos desde el principio, dale, vamos para adelante, sacamos todo Trek. Yo creo que fue un error empezar con este dibujo viejuner. Las portadas sí que hicieron un esfuerzo con el dibujante José Avilés, que también lo tenemos ahí medio fichado, que ya haremos alguna entrevista. Son portadas originales suyas, no son las portadas de y luego tarde se dieron cuenta en plan, cállate, que esto no estamos haciendo masa de fans, vamos a publicar cosas más recientes de Will Storm, tampoco nos vamos a otras cosas, pero ya fue tarde. Fue tarde. Tan tarde que el editor, ¿vale? Que tuvieron que hacer cartas editoriales en los cómics, que también lo encuentro, a ver si lo entienden ustedes, me lo explican. Tuvieron que hacer cartas diciendo, claro, es que la línea de Star Trek está en peligro, si la gente no lo compra vamos a tener que cerrar, etcétera, etcétera. Y yo cuando veía estas cartas decía, yo ya he hecho mi trabajo, que es comprarlo. ¿Sabes? Estoy leyendo la carta en el cómic que ya he comprado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Comprar 2? ¿Qué locura eso? ¿Sabes? ¿Qué locura? Estas cartas editoriales no tenían que estar aquí dentro. Tenían esto, que no lo van a ver, una carta editorial diciendo que la línea está en peligro. Digo, yo la estoy leyendo, ya he comprado el cómic. ¿Qué tengo que hacer? ¿Comprar 2? Uno para mí y otro para mi colega que también es Trekkie. Si él ya se lo ha comprado también. Claro. Bueno, supongo que es comprar el siguiente lo que te pide. Entonces, las redes sociales en esa época tampoco estaban en auge, pero yo creo que estaban predicando a un converso. Entonces, esta carta no va para mí. Esta carta no va para mí, pero bueno. Y lamentablemente, pues, Reserva Editorial. Y ahí el último que salió fue el de Voyager, ¿no? El último que salió, el Divide y Vencerás. Me está jodiendo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Wow! Porque es una historia hermosa. Ya. Qué raro eso, ¿eh? El último que salió, Divide y Vencerás, fue en enero del 2006. Sí. El de Voyager el de Voyager fue en verano del 2005. Sí, el último que sacaron. Mira, bueno, se despidieron fuertes, se despidieron bien arriba. Sí. ¿No? Como el último cartucho, para ver si con eso zafaban, pero no zafaron. Bueno, aquí también hay una pequeña, un quién es quién, también con esto que decíamos de los extras, hablando de... Sí, cuando hablan de los protas y no sé qué, que a mí me sorprendió mucho, a ver si está aquí, el comandante, ¿cómo se llama este tío? Comandante Baunk, creo que se llama, el que comanda la de Falla, ¿vale? Que va con barbita, que parece como Sean Connery. Bueno, no sé, me llamó mucho la atención este señor, porque no lo habíamos visto en la serie y dije, hostia, pues... ¿No es de las novelas el personaje? Me parece que es el de las novelas. Claro, es lo posterior a S9 que se hicieron en novelas. Comandante Baum, creo que se llama, sí. Bueno, no sé, me llamó mucho la atención. Sí. Todo el universo hasta aquí, ¿vale? Hasta el 2007, ¿vale? Bien, y ahí entra... No, luego nos viene Edge Entertainment, que se atrevió a publicar los 2 primeros mangas de la serie original de Tokyo Pop. Mira. ¿Vale? Que salieron en español en formato normal, ¿eh? Nada de... Ahora los mangas... ¿No en tomito? Sí, el tomo que les he enseñado antes. Claro. ¿Vale? Lo publicó... No, pero es grande. Lo publicó Sage Edge Entertainment, ¿vale? Claro. Se llama la empresa aquí, tomitos pequeñitos, ¿vale? Claro, sí. Y en formato lectura occidental, ¿eh? Nada del manga original. Hay que ¿y sabes que no me acuerdo acá? La página. No me acuerdo acá cómo fue que salió. ¿Vos te acordás cómo lo sacó Deux, Leo? Bueno, ahí entró, ahí Fede que se había caído, entró. Sí, ¿vos te disculpen. ¿Cómo estaba la lectura del manga de Star Trek? ¿Si original o lo adaptaron a occidental?
No, ¿Se leía de era, atrás para era, adelante? era occidental, no, me parece que no, pero me parece que nunca, que al ser producidos en Estados Unidos, porque es Claro, material producido en Estados Unidos, nunca tuvo el sentido de lectura oriental, digo, se claro. Ah, hicieron mira. en sentido de Ok, lectura tradicional. Va por ok, ahí. ok. No lo sabía. Ya tenía autores de estilo manga, pero los guionistas son argentinos, Sí. norteamericanos, y creo que los dibujantes también, o sea, Sí, no es sí, un sí, también. material Tiene poco de producido en manga de Japón. Japón, sí, 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 correcto. No, no, Aparte de por la eso. editorial que lo movió. Claro, claro. Ah, eso, publicaron solo los 2 primeros tomos, los 2 de la serie original, de TNG aquí no se ha visto. Y esta misma gente, con Tokyo Pop, publicaron también Battlestar Galactica. Qué ¿Vale? También Tokyo locura. Pop, igual, Ah, el mismo bueno. tomito, no sé qué, estilo Qué manga, loco, pero ¿no? con historias de Galáctica, de la nueva. Qué locura eso. Sí, sí, sí. Que está rara para Aquí hay hacer. una Sí, historia de no, no, Richard Hatch, ¿vale? También para llamar la atención, Richard Hatch, que es el que hizo de. sí, Apolo. Bueno, sí, exacto. En la Sí, original, pues claro. aquí también escribe una historia. Sí, sí. Y esto fue en el 2009 y ya Editorial Dracul entra en el 2009 hasta la actualidad, ¿vale? Toquemos madera, pero en el 2018, ¿vale? Aparece una pequeña seta, un pequeño setas, ¿sabes lo que son setas? Sí, un hongo. Sí, 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 un un hongo, hongo. sí. Aparece un pequeño hongo en el 2018 con ECC Comics, que normalmente es la editorial española que publica Ujú. Batman, Superman y Sí, sí. compañía, con este de aquí. ¿Vale? Tiene Star Trek, Ah, referencia de claro. Disney, Sí, Greenland, Claro. obvio. crossover también en español, ¿vale? ECC Comics, Sí, 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 sí. ¿vale? Esto acá también llegó. Autor Ángel Sí, Hernández, también de España, concretamente de las Islas Canarias, también les pasaré el contacto para que hablen con él. Ángel Hernández, dibujante de Dale. esto, dibujante de dale, sí, Picard sí. Countdown también, Sí, 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 obvio. Ah, Picar Cauda me encantó. sí. Y bueno, y eso, y aparte de este pequeña seta, ¿vale? Pues Editorial Dracul hasta el Pero momento que eso, SC lo hace porque tiene los derechos de DC, de Green Lantern. específicamente, claro. Sí, sí, correcto. Sí, Ah, sí. y ahora, pregunta editorial, que si me la podés contestar, me la contestás, si no, no A pasa ver. nada. Supongo que en algún momento vos vas siguiendo las cosas que se editan y vas diciendo, bueno, esta me interesa, esta no me interesa, o esto quiero ir a pelear los derechos. ¿Se te cruzó por la cabeza Green Lantern Star Trek y no llegaste? No, Mirá qué loco. nunca. Porque como ya Igual hubiera estábamos. sido re difícil, ¿no? Hubiera Sí, sido re cara, ¿no? pero como ya estábamos escaldados, ¿no? Escarmentados por el pago de doble licencia del Doctor Who, dijimos, Claro. aquí hay que pagarle un pastón a Star Trek, hay que pagarle un pastón a DC por Green Lantern, Pero ya ni nos atrevimos a aparte, preguntar. claro, aparte de C es tipo muy cara, entonces, Sí. dificilísimo. Aparte de que ya hay una editorial en España que publica cosas de Green Lantern habitualmente, ¿vale? Que es Claro, ECC Ediciones. Entonces, Claro. luchar claro. contra ella, es decir, el representante que tenemos, el contacto que tenemos en la editorial, hubiera tenido que habilitar una especie de subasta a ver quién me paga más para llevarse los derechos de esta publicación por Green Lantern. Entonces Claro. decimos, tampoco queremos entrar en esa pelea No hay forma. y ya está. Tampoco sabíamos Claro. que se iba a publicar. Y recibimos un correo por parte de IDW diciendo, como publicadores de Star Trek en España, que sepan que FC Miren. nos ha hecho una oferta para Mira. publicar esto. Bien, Pues para ellos. Ah, bueno, está bien. bien, estuvieron correctos. Pues ya está, sí, sí. Y hubiera sido a la viceversa, si nosotros hubiéramos mostrado interés en este título, FC hubiera recibido un mensaje de IDW en Claro, plan, obvio. alguien quiere comprar los derechos que habitualmente compráis vosotros. En esta parte IDW se porta muy bien. Sí, sí. Bueno, Pero también porque el objetivo es enfrentarnos a ver quién paga más. Sí, yo creo que también es Claro. esa, ¿no? También, Claro. también os lo digo. Bueno, y ahí Bueno, entra Dracul. ahora sí, claro, vayamos a Dracul en sí. Me dijiste Contanos entonces empieza en un poco. 2010, ¿no? Sí, Dracul es una editorial ubicada en Fuenlabrada, es un pueblecito que está al lado de Madrid, capital, fundada en el 2006. Y tiene varios sellos editoriales, ¿vale? Tienes el sello Dracul, que es en el que publica sus cómics más habituales, más recurrentes, ahora les enseño si queréis alguno. Tiene el sello Licantro, que es en el que publicamos la sci-fi / fantasía, ¿vale? Lo que se aleja un poco del cómic más, no sabría cómo llamarlo, más comercial y menos de nicho, ¿vale? Lo que Claro, decía claro, Kim, sí, sí. más de público más selecto. Y luego tiene la línea editorial Draculín,
inventiva cero, ¿vale? Para un público más infantil. Infantil, Entonces, en función de eso ya está. Y empezamos a publicar cómics de Star Trek con IDW. No quisimos ver otros derechos más anteriores, ¿vale? Nos quedamos directamente con lo que estaba publicando IDW y empezamos en el 2009, concretamente con el famoso Star Trek Countdown, ¿vale? El cómic oficioso de la película del reboot del 2009, pues este fue Antes el de la primero. Claro. Y a partir de aquí, digo, preguntad lo que queráis y a partir de aquí vamos comentando un poco cronológicamente lo que hemos ido publicando. Bien, ahí hay algo que es lo que más me interesa, que es, bueno, cómo se llega a Paramount, ¿no? Digo, cómo, más allá de cómo es el contacto, es qué tan abiertos son. Digo, por ahí no sé si vos lo tuviste que manejar siendo el editor de la línea Star Trek, o si, supongo que con tu representante, pero digo, ¿cómo se hace? ¿Se pone una carta de presentación? ¿Es un, hola, nosotros somos esto, estamos interesados en esto, tenemos tanta plata, porque seguramente por la plata vale el mono, como siempre, Sí. pero digo, Sí. Ahora te comento, mira, este es otro título de Dracul, ¿vale? Funeral, ¿vale? ¿Qué pasaría? Bueno, Funeral es, llega un sarcófago de un gigante a la Tierra y hay un mensaje de audio que nos dice, aquí tienen es de autores Dios. argentinos, acá se editó. Sí. Aquí tienen a su Dios, ¿no? Cuiden de él, ¿no? Aquí te mando el muerto, espabilate. Es una historia muy chula. mirá qué buena onda. ¿vale? Es muy lindo, eso tiene una edición local acá en Argentina, obviamente. Creo que tiene guión de Emilio Balcarce y dibujos de Hawk, si no me El dibujo de falla Hawk, eso iba a la preguntar. memoria. El dibujo es de Hawk. Sí, correcto, sí, tal cual. El dibujo es de Hawk y el guión de Balcarce. Estoy casi Muy seguro. chulo. Lo tengo por ahí yo también. Sí. Tal cual lo que has dicho. Sí. Ujú. Qué bueno. Mirá, ahí está el sello Licantro. Sí. Claro. ¿Vale? Como es más de espacio y de dioses y de no sé qué, pues fue Claro. esta línea. Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo se negocian los derechos? ¿Vale? No hace falta que me digas el cómo, decime si fue fácil o no. Sí. Mira, Digo, yo cuando entré en Dracul ya me encontré este cómic negociado, ¿vale? Pero los que sí que hemos tenido que hacer a posteriori, tú normalmente, es lo que decías tú, como de los 4 editores que estamos, 3 tienen bagaje en IDW, en Dracul, publicando otro tipo de cosas, ¿vale? Hablando con la editorial, con el maquetador, con el traductor, etcétera, etcétera. Pero concretamente en la línea de Star Trek, a mí me cogieron o me dejaron entrar como el experto de Star Trek. Claro. Y cuando digo me dejaron entrar era porque yo a Javier lo conocía de cuando yo estaba en el Club Star Trek, os cuento la historia, muy breve, de cuando yo estaba en el Club Star Trek de España, de contactarles, que he visto que vais a publicar el cómic de 2009 de Star Trek, que veniros a la convención que estamos haciendo en Madrid, en las famosas Cifimat que todavía se hacen, a tener un stand de venta, a presentarlos. Y yo se me ocurrió, y ya cuando nos conocimos en persona, se me ocurrió preguntarle en plan, Javier, ¿qué hay que hacer para ser editor de los cómics de Star Trek con vosotros? Y su respuesta fue en plan, no querrás saberlo. Y así se quedó, ¿vale? Luego sacaron las reflexiones de Spock, ¿vale? Lo sacaron el siguiente, y en ese ya le pidieron al Club Star Trek de España, que obviamente yo me encargué del tema de hacer la colaboración con Javier Aranda, con Sels Piñol, de los dibujos que les he enseñado antes. Claro. Ahí ya sale mi nombre por primera vez como colaborador externo, no como editor, precisamente de eso. Y cuando presentaron, porque coincidimos en una convención en Basauri, en el País Vasco, la Basauricon, centrada en Galáctica. Aquí hemos tenido a la presidenta Roslin y al almirante Adama en una convención súper interesante. Pues en la segunda edición de esa convención vino Dracul, vino Javier a presentar el de las reflexiones de Spock. Como editor, y como no tiene ni puñetera idea de Star Trek, se está poniendo al día, pero como no la tiene, ¿vale? Porque si han leído el cómic hay muchas referencias a Star Trek Generations, al pack antiguo, etcétera, etcétera, pues me dijo, Sergi, hazme el favor de subir conmigo al escenario, ¿vale? Para no cagarla y saber de lo que estoy hablando. Porque la voy a cagar, claro. Exacto, ¿vale? Pues ningún problema, yo subo al escenario, ¿vale? Y cuando bajamos de la presentación me dice, Sergi, te invito a un café para darte las gracias, y yo, vale. Y en el café me dijo, ¿aún sigues interesado en ser editor de los cómics de Star Trek? Y le dije, yo te pregunté qué había que hacer. Entonces me explicó un poco las interioridades de cómo funciona el de que ahora les hago un resumen, y a partir de ahí dije, vale.
¿vale? Yo, Sergi Toboso, no el vicepresidente del Club Star Trek de España, ni un miembro de la Junta del Club Star Trek de España, ni un socio del club. Yo, Sergi Toboso, a título individual, quiero entrar, ¿vale? Me dijeron, vale. ¿Qué es el vale? Pues poner un 25% del dinero, porque somos 4, ¿vale? En su día no sé si fueron 1.800 euros, 1.500, 1.800 euros, poner una parte del dinero con los que comprar las licencias, ¿vale? Recuerdo que somos 4, pues multipliquen 1.800 por 4 y ya saben lo que cuesta más o menos una licencia de Star Trek, ¿vale? Que ahora hablamos también de ello. Y comprometerte a tener unas reuniones telemáticas, porque ellos son de Madrid, yo soy de aquí de Cataluña, unas reuniones telemáticas para, o estar pendiente del mail para, chicos, hay que comprar el título, compramos el A, compramos el B, esto hay que traducirlo, ¿quién conoce un traductor? ¿Vale? Nos han pasado el texto, Sergi, tú que entiendes, revísalo, ahora entramos más en detalle con eso, etcétera, ¿no? Digo, vale, pues para adelante, ¿no? Y aquí mi función, que era puramente de espectador, ha pasado a ser una función mucho más activa por el experto Trekkie y el que no se está quieto y el que tiene 1000 ideas locas, ¿vale? Ya lo sabéis vosotros, ¿vale? Ha sido a tener una acción mucho más activa. Y el funcionamiento es, normalmente yo y Javier, que es un poco el que está pendiente de cómo funciona el mercado de Estados Unidos, dicen, hostia, acaban de sacar este cómic, o acaban de anunciar Prodigy, o acaban de anunciar Lower Decks, o acaban de anunciar el de Countdown de Picard, a ver la serie de España que tiene que llegar, etcétera, etcétera. Y de 3 o 4 cómics que se nos ponen encima de la bandeja y alguno que nosotros podemos hacer, pues, oye, yo creo que el de Hype o el de Ghost, por muy antiguos que sean, pueden ser válidos para tenerlos en cuenta, para traerlos en algún momento, pues de esa selección contactamos con el representante de IDW, que normalmente cambia cada 2 o 3 años, nos cambia la persona de contacto, y esta persona nos manda un PDF con un manchurrón, ¿vale? De copyright, only for your eyes, ahí en medio del PDF, en inglés, obviamente, para que nos hagamos una idea de cuántas páginas tiene, de si la historia nos interesa, es más flojilla, etcétera, etcétera. Y cuando ya tenemos claro que sí queremos publicar este título, pues se hace una oferta en firme, que normalmente son $6.000, ¿vale? Pues lo que os he dicho, 1.800 por 4, ¿vale? Es lo que normalmente cuesta la licencia. Se hace el pago de la licencia, con esa licencia pagada que dura unos años, ¿vale? Esa licencia te exige o te permite publicar ese cómic en el territorio por el que tú pagues, que normalmente es España y Andorra. Nosotros no podemos vender cómics en yo qué sé, en Argentina, por ejemplo, no podemos vender cómics a Portugal, aunque un señor español viva en Portugal, nosotros no lo podemos vender en Portugal, ¿vale? Podríamos si pagáramos más dinero. Y ahí te hago una pregunta. Con lo que te queda de saldo, si alguien te compra el saldo y después lo trae, ¿ahí sí se puede? ¿Vos no estarías infringiendo licencia? Correcto, ahora entramos en el tema de los saldos. Entonces, nosotros pagamos la licencia por papel, porque también podríamos pagar la licencia de digital, pero en principio la pagamos por papel, unos 1.500 ejemplares en papel, ¿vale? Más o menos, y eso en España y en Andorra. Y en base a esa información hay que pagar la licencia, normalmente unos $6.000, y te mandan los archivos digitales del cómic, ¿vale? Con el bocadillo, con el texto en inglés, te mandan las tipografías, te mandan las imágenes de las carátulas sueltas, te lo mandan todo, y ese cómic en PDF, en alta resolución, o en baja, depende, ¿vale? Hay que dárselo al traductor para que lo vaya picando de pantalla, del PDF que ve en pantalla, lo vaya picando en un Word. Es decir, y yo es la principal queja que tengo, no nos mandan un Word en plan guión, aquí está el guión. Claro, obvio. Que sería mucho más fácil de traducir. No, hay que irlo mirando en la pantalla, en la viñeta, que también, por una parte, ves lo que pasa alrededor y te pone en contexto, ¿vale? Que tienes pero igual su parte buena y su parte mala, pero no hay un documento de Word o un PDF solo con el guión del texto, ¿no? Entonces, eso se pasa al traductor. Hemos cambiado muchas veces de traductor porque también depende de si es un cómic de la serie original o de TNG, pues hay alguien que le gusta más TNG, dices, con ese voy a tener menos problemas, pues le doy TNG, nos pasan el texto traducido, yo le hago una primera revisión, que más que revisión yo lo llamo localización, que es, ¿cómo se ha llamado este término aquí en España cuando se ha pasado el capítulo o la película de turno donde sale este término, ¿no? Y recuerdo uno de las fraguas vulcanas
en el que Archer y T'Pol caminan en el medio del desierto, ¿vale? No, ahora no recuerdo el nombre exacto, pero hostia, habla de fraguas volcanes del desierto, no sé qué, a ver cómo se llama, ¿no? O torpedos de fotón o torpedos fotónicos, ¿no? O barquillas warp o motores de curvatura, ¿no? Entonces, tenemos que hacer a veces una decisión salomónica en plan, oye, mira, este es el término que creemos que es más correcto, ¿vale? A veces nos equivocamos, ¿vale? Sí, no, eso nos pasó. Intentamos... Le preguntamos también en su momento a los de Holocubierta cómo trabajaban el tema de la traducción y nos decían lo mismo. En algún momento tenés que hacer una división y decir, es lo que hay. Digo, vamos por ahí, porque o más gente lo conoce de esa forma, o a nosotros nos suena mejor, que también es otra, ¿no? Digo, pero tenemos que definir en algún momento, porque también hay algo, la cantidad de series que hay, usaron muchas traducciones y hay muchos términos y son todos muy distintos, entonces... Es muy difícil. Y que cada serie también lo ha dicho como ha querido, ¿eh? Que tampoco es que todas las series lo digan de la misma forma. O como ha podido, porque también esa es otra, digo... No creo que estuvieran tan pendientes a esos términos. Sí, yo ay, se me ha ido el nombre. El editor de Holocubierta me sale Javier, pero no es Javier. ¿Cómo se llama? Ismael. ¿Pede? No me acuerdo. Ismael de Holocubierta. Claro, yo cuando salió es que no lo van a ver. Cuando salió el cómic, aquí sale la nebulosa zarza. Es la parcela espinosa, que es como se tradujo aquí la película Resurrection, la famosa escena de Kirk, de Riker con el joystick, ¿vale? Aquí es la parcela espinosa, no la nebulosa zarza. Porque una zarza y una espina son similares. Claro, ¿vale? sí, y pero dije, no. Esto no se llama así, digo, bueno, y me dijo lo mismo que tú. Oye, lo hemos tenido que traducir como buenamente hemos podido. Pues aquí hay un consultor, hola, mándeme un mail, consultor gratis, en términos de Star Trek, y ya está. Yo me ofrecí. No, pero es cierto. Traductor especialista en términos de Tecnobabble. En términos Tecnobabbles, totalmente. Y entonces yo hago una primera revisión de los términos, ¿vale? Normalmente pues lo marcas en rojo y dices, pues yo lo llamaría así, intento justificar el porqué, el Enterprise o la Enterprise, ¿vale? Este tipo de términos, yo qué sé, pues informe de daños o reporte de daños, tonterías de este tipo, ¿vale? Nos encontramos a veces, bueno, acabo. Esta primera revisión yo la paso al resto de los compañeros y básicamente lo que hace el resto de los compañeros, hay otro que también entiende un poco de Star Trek y suele dar el visto bueno a todo lo que pongo yo o hace alguna anotación, sí, pero en esta otra película, en esta otra serie se llama diferente, y Javier, que es el editor jefe, lo que hace es una revisión. Si hay algún término que a él le chirría, solemos tener una reunión para justificar el por qué, yo creo que hay que cambiarlo. A veces también hay que cambiarlos o apretarse el cinturón o pasar por el aro porque no caben en el bocadillo original. Eso te iba a decir, claro. ¿Vale? A veces tú dirías, no, como oficial de la flota estelar yo considero que tal, pues a lo mejor me cabe y hay que dejar solo como oficial de la flota, o como oficial yo considero que, porque no cabe, por más que quieras. Sí, es lo que hay. Y si el espacio cuadradito Y entonces cuando esta revisión ha pasado estos 2-3 filtros que les comento, ya se le manda al maquetador y se encarga de borrar el texto en inglés, de poner el texto que nosotros le pasamos, y si hay alguna onomatopeya, estos típicos sonidos de explosiones o carteritos que se ve ahí, sala de transportador por detrás de la viñeta, ¿vale? Pues si se puede, si el fichero permite, si se puede hacer con el Photoshop, pues también intentamos quitar pues, este tipo de onomatopeyas o de textos en pantalla para que estén en español. Sí se puede. Que yo me niego, porque el transporte room es el transporte room, no la sala del transportador, que es como lo vemos en pantalla, ¿vale? Por mucho que la viñeta diga, voy a la sala del transportador. Entonces tienen que borrar o sea, ustedes el texto no se lo dan. El texto original en inglés lo tenemos que borrar nosotros y poner el español encima. ¿Cómo no se lo dan sin texto? O sea, en una época anterior lo entiendo, pero hoy día que es todo digital, es sacarla. No. ¿Borrás el layer del texto? No es bueno. Es parte del amor que le ponen en la edición de Dracula. Tengámoslo en cuenta cuando la querramos comprar. Exacto. Luego, en paralelo a este trabajo, se define la estructura. Normalmente se hace una hoja de Excel, se define la estructura interna que va a tener el cómic, lo que decíamos, ¿no? La página 1 los créditos, en la 2 el título, en las 3 las dedicatorias, etcétera, etcétera, y vemos si nos sobran páginas o no nos sobran páginas y decidimos qué hacer con ellas. Oye, pues yo conozco a uno que le gusta mucho tal, que le puedo pedir un texto, o hay un dibujante que le puedo tal. Normalmente todo es por amor al arte, ¿vale? Como mucho les mandarás el cómic cuando esté publicado en papel, pero casi todo es por amor al arte. Y así vamos, ¿no? Aquí vamos a poner publicidad de los nuestros anteriores y vamos
trampeando esto. Lo que decía de las revisiones, a veces nos pasa, no sé si tienen el de Khan, el cómic de Khan. No. ¿Vale? No sé si Leo lo tiene. ¿Vale? Sí. ¿Vale? No. Este cómic no reconcilia a todos los trekkies entre el Khan de la película de Cumberbatch con el Khan de Ricardo Montalbán de Star Trek 2, ¿vale? Lo reconcilia porque lo pone todo en su punto. Pues aquí hay una viñeta, ¿vale? Que el almirante Marcus, sí, el almirante malo. Sí, Marcus. ¿Vale? Va hablando. Es Peter Weller. Claro. Va hablando con una teniente en el pasillo y la llama Teniente Zulu. No, Teniente Zulu, asegúrese que nuestro invitado, ¿vale? Cuando le borran la memoria al Khan para que no se acuerde de nada. Pues claro, esta Teniente Zulu, ¿de dónde sale? ¿No? Y tú investigas, no es el Teniente Zulu nuestro del Enterprise, tú investigas un poco y resulta que hay una Teniente Zulu que trabaja en la sección 31 en una de estas novelas super secundarias de Estados Unidos que no llegaron aquí. Pues este guionista quizás lo sabía y como picada de ojo, ¿vale? Como guiño, ¿vale? Puso a la Teniente Zulu de la sección 31. Pero claro, nosotros dijimos Zulu, aquí solo puede haber un Zulu. Y no puede ser, no me hace ruido. Exacto, y cambiemos en la viñeta por Teniente, asegúrese que no sé qué, le quitemos el nombre. Que se hubiera llamado Teniente Pepita, pues lo hubiéramos dejado Pepita. Pero Zulu. Ese Zulu nos chirriaba mucho. Bien, y con respecto a esto, y otro ejemplo más, aquí en el del conflicto Q, ¿vale? Uy, qué lindo ese. Uno de los últimos que hemos publicado, hay una viñeta donde se ve a Jadzia Dax con la insignia de teniente comandante y en el texto la llaman teniente a secas. O al revés, ¿vale? Es teniente y la llaman comandante o la llaman no sé qué. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Pintamos el pip que sobra o cambiamos el comandante por teniente que es en la pantalla, ¿no? Entonces, aquí hicimos un trabajo de investigación en plan, porque teníamos las dos cosas eran fáciles. Hicimos este cómic en que está basado al principio de la primera temporada, al principio de la tercera temporada de TNG, de Espacio Profundo 9. En la tercera temporada de Espacio Profundo 9, en el primer capítulo, hay una escena en que felicitan a la teniente Dax por su ascenso. Por lo tanto, el PIM no lo podíamos borrar. Era más fácil cambiar el texto y más correcto. Pues con estas cosas a veces nos encontramos y tenemos que romper el trabajo original, pero es que dices, es que aquí hay algo que no cuadra. Bien, o sea, perdón, pero en realidad es un trabajo de curaduría que es mucho más interesante entonces la edición de Dracul, porque está hecha por enfermitos como vos. Básicamente. ¿Vale? Nosotros, sí. Como nosotros. Sí. Perdón, nosotros haríamos lo mismo, me parece. Sí, si hiciésemos esa clase de licencia, haríamos igual, ¿no? Entonces, claro, esas dudas se ponen sobre la palestra y luego se decide, ¿no? Si no, ¿qué pesa más, ¿no? ¿El bien de la mayoría o el de la minoría, ¿no? Entonces, no sabe mal romper la obra original, pero... No, bueno, con respecto a eso te iba a preguntar, ¿cuál es el control que tiene Paramount con vos, digamos? Ninguno. El control de Paramount. Vos vas directo a IDW, no Paramount. El control de Paramount lo tiene con IDW. Nosotros negociamos con IDW e IDW que negocie lo que tenga que negociar con Paramount. Con Paramount no hablamos nosotros. Perfecto. Claro, al final el ok de Paramount para publicar cómics o para dejarles publicar cómics a IDW lo tienen ellos. Claro. IDW lo único que tiene con Dracul es la licencia de un cómic que he fabricado yo, te dejo replicarlo en tu país. Ya está autorizado el cómic por Paramount porque ya lo publicó IDW. Exacto. Claro. Entonces, a diferencia de lo que os contó Ismael en la entrevista del juego de rol, Ismael sí que tiene que enviar el PDF resultante de la edición española primero al contacto que tiene en Modifius y al contacto que tiene de CBS para que Paramount lo apruebe, pero nosotros nunca se nos ha pedido que mandemos el PDF final al representante de IDW. Yo te he dado la licencia, haz con él lo que quieras, tú mientras a final de año me pases el Excel de has vendido tantas unidades y me pagues el royalty correspondiente por tantas unidades vendidas. Con eso es suficiente. Pues ya está. Mira qué bien. Más fácil. ¿Vale? Más fácil o menos fácil, porque al final a mí me gustaría poder negociar en plan, señores de IDW, yo puedo hacer un póster de esta portada o puedo hacer tarjetas postales de las portadas individuales de cada grapa. Yo qué sé, en el del conflicto Q, hostia, hay unas portadas magníficas.
Hay ¿vale? hermosas. Hay estas dos hermosas. naves por un lado y las otras dos naves por el otro. Hostia, hacer un póster horizontal con estas dos naves y claro, tú le pides a IDW, no, yo solo te vendo la licencia del cómic para hacer el Claro. cómic. Entonces, Ah, a veces también nos encontramos que quisiéramos hacer piezas de merchandising para complementar la edición o para No hacer un puede. reclamo de preventa o en ferias, ¿vale? En ferias, bueno, las ferias del cómic para hacer un reclamo, para Sí, sí, comprarlo sí, sí, aquí, obvio. que solo vas a tener esto si lo compras ahora, pues nos encontramos que como no podemos hablar con Paramount por si podemos, y Dobre nos dice, no, tú solo puedes hacer el cómic, punto. Claro. pero ustedes podrían A veces lo extender hemos la hecho de licencia Strangis. para... ¿Podrían, si quisieran, extender la licencia a esas otras piezas o no? Sí, bueno, no. El tema de extender la licencia es, por ejemplo, el de Deuda de Honor que les he enseñado antes, no sé dónde lo he dejado. Claro, tú la licencia la compras por unos años. Tienes la licencia por unos años. Sí, Hagas sí, sí. una edición, hagas dos, hagas 40, ¿vale? Tú mismo. Pero claro, al cabo de X años, esa licencia caduca. No puedes volver, es decir, no solo no puedes volver a imprimir una nueva edición de ese cómic si se te han acabado los ejemplares anteriores, sino que los ejemplares que no hayas vendido a partir de la fecha de caducidad de la licencia, o renuevas la licencia, aunque no vayas a imprimir nuevos, aunque no vayas a sacar nuevos ejemplares a la venta. Wow. ¿Vale? Que por eso aquí en España hay el chiste, hay la broma de que ECC Comics, que son los que publican cosas de DC, Batman compañía, Sí, sí. cada 2x3 saca una nueva edición de La Broma Asesina de Batman y el Joker, ¿vale? Que en ¿Por qué? realidad es la misma edición, pero que ya la tiene Pero en un impresa. formato, en tapa negra o en blanco y negro. ¿Por qué? Porque la licencia de La Broma Asesina les caduca y no quieren perderla, Claro. ¿vale? Entonces, Claro. a nosotros nos dieron las Ok. opciones. O pagáis otra vez la licencia para renovarla X años más, o no la renováis, pero inmediatamente lo que tú no hayas vendido de la licencia que yo te di, tienes que saldarlo. O lo destruyes, o lo incineras, o lo saldas. Saldarlo significa venderlo prácticamente a precio de coste o, como se hacía antaño, meterlo en cajas y venderlo a peso a empresas que se dediquen a esto. Claro. Y ahí es donde nos llegan a nosotros, digamos. Exactamente. Y ahí es donde nos pueden llegar al derrame de la economía Exactamente. latinoamericana. Por suerte a nosotros nos hacen unas condiciones más personalizadas porque los representantes que hemos tenido de IDW, por suerte, todos saben perfectamente cómo funciona el mercado Trek en España y saben que a nosotros no se nos puede comparar con Italia o con Alemania o con Estados Unidos, ¿vale? Entonces, como lo saben, pues son un poco flexibles con el tema de las licencias, con el tema de los costes, son un poco más flexibles precisamente por eso, ¿vale? Bien. Entonces, ahora se nos caducan un montón de derechos, Countdown, el de enero, el de las reflexiones de Spock, pero bueno, nos han hecho como una extensión durante un par de años de gratis, Mira. ¿vale? Para ver qué pasa. Porque también los números indican, los números, los Excel, los justificantes de ventas, indican que cuando tú publicas un cómic nuevo, todo el catálogo anterior se mueve. También se mueve, claro. Oh, y sí. ¿Vale? Y sí. Entonces, Sí. en base a eso, bueno, os dejamos a ver si acabáis de liquidar los pocos ejemplares que os queden de las reflexiones de Spock no sé qué, y así no os obligamos a saldarlo ni a tener que destruirlo y ya, pues, ¿sabes? Por lo comido, por lo servido y ya está. Y si quisiéramos el día de mañana hacer un nuevo countdown, pues entonces sí que habría que pagar la licencia. Claro, ahí ya tenés que hacer una licencia nueva. Pero al menos ya no nos limitan el no poder vender de forma normal, ¿vale? Los 100, Lo que ya 90, tengo. los que queden de ese Claro. libro. Claro. Uh-huh. Bien, y ahora viene mi pregunta más a nivel comercialización, pero digo, ustedes llegan a toda España, dijiste, y Andorra, ¿no? Sí. ¿Cómo es el tema de distribución? ¿Cómo se manejan ustedes? Digo, porque como dijimos, Star Trek es un nicho re chiquito, ¿no? Entonces, supongo que tienen distribuidores, pero digo, ¿lo venden en librerías? ¿Existen las comiquerías? Sí, existen, porque lo sé. Bueno, Pero sí, digo, pero entran ahí, digo, un cómic de Star Trek, ¿compite con un cómic de no sé, de Superman? No, no, porque los nichos de las personas interesadas en comprarlo no es el mismo, lo ha dicho Kim antes. La cosa es que aquí en España, cuando hablábamos de los 80, 90, funcionaban los kioscos. Claro. ¿Vale? Los kioscos, los tótems en medio de la calle, que no solo venden revistas, sino que vendían cómics, y los cómics normalmente se vendían ahí.
Ahora, por suerte, o por desgracia, los cómics se venden en las grandes superficies, FNAC, Amazon, el Corte Inglés, etcétera. Bueno, grandes superficies físicas, el Corte Inglés, etcétera. Y en librerías especializadas o librerías generalistas, ¿vale? Que se les suele llamar. Entonces, los cómics normalmente van a parar a estas estanterías a través de un distribuidor, que es SD Distribuciones, uno de los mayores distribuidores que hay en España. Entonces, tú encargas a la imprenta los 1.500 ejemplares, te llegan al almacén de Dracul y de esos 1.500 ejemplares tú sabes que tienes que guardarte, me lo invento porque esta parte del negocio sí que no la sé, te tienes que guardar 200 para tu tienda online o para tus eventos en ferias, ¿vale? O 500, y los otros 1.000 los pones a disposición del almacén logístico del distribuidor de turno. Y el distribuidor de turno, semanas previas o el mes previo, ya ha hecho una newsletter, para que nos entendamos, a todas las librerías a las que él sirve, diciéndole, oye, la novedad de febrero del 2023 va a ser deuda de honor, por decir algo, ¿no? Entonces, los libreros ya hacen, pues claro, pues mándame 4, mándame 10, mándame 1, etc. Claro, sí, lo mismo que es igual sería. Que acá. Es exactamente igual que acá. Está perfecto, es lo mismo que igual. Pasa que Yo acá acá nosotros no. laburé en el distribuidor de SC, acá en Argentina, muchos años. Así Claro, que pero es un laburo justamente que... este laburo vos lo tenés con un montón de títulos, pero es raro, digo, como que Star Trek hasta en eso es un nicho. Entonces, si bien es un nicho, el cómic en sí mismo, aparte estás hablando de un cómic, como decíamos antes, es un nicho. Entonces, es interesante saber que, bueno, podés llegar a conseguirlo, ir a la FNAC y tenerlo, ¿no? Digamos. Pero claro, hay que ir a buscarlo, ¿no? Y después entra todo lo que es promoción de ustedes. Y ahí sí. Sí, claro, el distribuidor no te va a hacer la promoción más que De nada. a partir del mes que viene tengo este título más para distribuir, ¿cuánto mes quiere comprar? Porque a él también le va a su parte. Sí, para él sería lo mismo que fuese eso o que fuese cualquier otra cosa. Exacto. Un ladrillo es igual, digamos. Entonces, la promoción del cómic o lo hacen las editoriales que lo sacan al mercado, o normalmente suele caer en las manos de los autores, guionistas patrios, ¿vale? Que en plan, he sacado el cómic tal con Panini o con no sé qué. ¿Por qué? Porque una asignatura pendiente en España, en mi opinión, a nivel ya de cómic general, es, oye, esto es cultura, ¿sabes? Empecemos a que los medios especializados, no solo los medios especializados en cómic, sino a que esto pueda salir en televisión española, diciendo ha salido un nuevo cómic de tal, que esto pueda salir no sé, que tengan mayor visibilidad. Sí, bueno. Sea Superman, o sea Star Trek, o sea Batman, o sea lo que sea. Sí, pero eso es una pelea complicadísima. Pero no es, solo llegan a la palestra las grandes obras que salen un poco del circuito comercial, ¿no? Entonces, oye, se ha hecho un cómic sobre la Segunda Guerra Mundial, un fotógrafo que estuvo en el campo de concentración de tal. Llegan estas cosas, estas setas pequeñitas. El resto es la propia editorial el que tiene que machacar y decir, oye, la semana que viene sale tal o... Sí, lo de siempre, digo, eso es el trabajo de marketing propio, digamos, pero... hay librerías especializadas que venden cómic que saben que gran parte de sus compradores, de su público fiel, son frikis. Claro. Entonces, saben que si ya son recurrentes y cada semana o cada 3 semanas te van a venir a comprar el siguiente número de la colección de turno que estén haciendo de grapa, que aquí el precio de la grapa ha subido también un montón, ¿vale? Sí. Saben que si ponen el tomito de Star Trek Deuda de Honor al lado, ¿vale? O del que sea, lo van a vender, porque si este tío es Trek y le gusta Superman, también le va a gustar Star Trek o le va a gustar Star Trek, ¿vale? Pero no deja de ser un nicho, entre comillas, minoritario, porque tú pones uno de Star Trek y uno de Star Wars al lado, ¿cuál se va a vender más? Sí. Bueno, ese es el problema que tenemos los Trekkies desde siempre, desde el día 1, digamos. Exacto. Pero bueno, ver a veces, ¿no? Pues alguien que te dice, no, he ido a mi librería y he visto el cómic tal, y te pasan una foto con el cómic en el escaparate, no sé qué, y lo mandan y lo comparten con las redes sociales, pues bueno, hace ilusión. Bueno, esa era la otra, digo, pues, teniendo en cuenta que sos comiquero, aparte, digo, te gustan los cómics, los consumiste, ¿qué se siente cuando de repente tenés, pero no vos, sino cuando ves a alguno que está leyendo el conflicto Q y le vuela la cabeza y lo está leyendo en tu idioma? Digo, ¿cómo es ese movimiento interno de Trekkie?
Es lo que os decías antes. Yo empecé a colaborar con el de las reflexiones de Spock, pero ya el siguiente, el de enero, ya entré como editor directo y hasta el día de hoy. Entonces, es que suena cursi, pero es devolver a Star Trek lo que Star Trek me ha dado a mí. Yo disfruté mucho del 1995. Claro. Con esos 22 cómics, ¿vale? Fueron es que miren cómo está, ya lo han visto, está roto, es que fueron mis cómics de la mesita de noche. Entonces, bueno, luego te haces Trekkie, entras en un club, colaboras, entras en una junta, mueves muchas cosas, ¿no? Entonces, poder decir, los cómics de Star Trek influyeron en mí y yo puedo estar aportando, ¿no? Devolviéndole a los cómics de Star Trek lo que me dieron a mí en su día y haciendo que nuevos fans, ya no los viejos ya estamos curados de espantos, pero que nuevos fans puedan revivir la misma sensación que tuve yo en su día cuando por primera vez cayó un cómic de Star Trek en mis manos, es sublime. Y ya si te lo encuentran o te mandan una red social o coincides en ellos en un evento en plan, hostia, que he visto tu nombre aquí, no sé qué, no sé cuánto, ese es tuyo, lo has hecho tú, o en el canal de Star Trek, a veces lo reseñamos y dices, hostia, Sergi, no sabía que tú estabas haciendo los cómics de Star Trek y los tengo todos. Tío, pues léete la página de los créditos que no se la lee todo el mundo, ¿eh? Yo me la leo siempre de todos. Digo, pues están ahí, ¿eh? Pues si no lo dices tú, no lo sabía, bueno, tampoco, que estoy orgulloso de serlo, pero tampoco es en plan, que soy, tampoco es para ir de chuleta, ¿no? De chulo. Pero bueno, es muy reconfortante. Normalmente nosotros siempre cuando hemos tenido que decidir qué título publicar, hemos ido, y me sabe mal decirlo, pero a lo que comercialmente iba a funcionar, como la precuela oficial del 2009, como la continuación de la película del 2009 enero, como Spock. ¿Qué va a vender más, Spock o Cisco? Pues Spock. Obvio, sí, bien. Nos hemos ido a cosas de TNG con el conflicto de Q, nos hemos ido a clásicos con la ciudad al borde de la eternidad. Hemos probado Discovery, ¿vale? Porque estaba en televisión. Discovery no ha funcionado muy bien, no funcionó muy bien en su día, ¿vale? Pero últimamente las ventas de los 2 títulos de Discovery que hemos sacado están repuntando, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo nuevo, es lo que decíamos antes, realimenta lo viejo. Nos atrevimos con Picard, ¿vale? Se publicó casi un año más tarde de la estrena de la serie, pero funcionó muy bien. Ahora volvemos a publicar una nueva edición de La ciudad al borde de la eternidad, porque el mercado lo quiero. El mercado lo demandaba, no era que caducaran los derechos y nos viéramos obligados. El mercado lo decía, oye, que se han acabado, que no lo encuentro en ningún lado. Pues vamos a hacer más. Perfecto. En tapadura, etcétera, etcétera. Y con La ciudad al borde de la eternidad vamos a hacer lo mismo, una edición en tapadura, ¿vale? Tamaño más grande, etcétera. ¿Vale? Este es el tamaño normal. Hermoso, ¿vale? hermoso. Pues lo vamos lo a hacer quiero. en tamaño más grande, tapadura, etcétera. Porque, bueno, deuda de honor es, lo digo, el cómic de Star Trek en mayúsculas. ¿Hay que tener solo uno? Tiene que ser ese. Sí. Me parece también, bueno, esa era la otra pregunta que te iba a hacer, ¿no? Digo, los planes a futuro y cómo ves la línea que vos editás, digo, porque acá hablame como editor. La línea que vos estás editando, ¿cómo la ves y cuáles son los planes a futuro? Claro, ojalá en Latinoamérica, así como vos cruzás los dedos para que Dracul siga, nosotros cruzamos los dedos para que en algún momento puedan cruzar el charco, ¿no? Claro, yo como editor, ¿vale? Que son las discusiones que tenemos internamente. Yo sé que IDW tiene títulos muy válidos, como Star Trek TNG Ghost o Star Trek TNG Hype, que habla de la colmena de Picard contra la Reina Borg. Claro, sí. Son títulos que el dibujo ya se ve un poco viejuner, ¿vale? Como lo de Gold Key en la época de Reserva Editorial. Entonces, siempre tenemos la duda o el miedo de que el dibujo se va a ver viejo, no va a funcionar, pero claro, por otro lado es Picard, es TNG contra Reina Borg, que al final es algo que funciona mucho, ¿vale? Las discusiones que he tenido yo para poder traer todos los números de la colección esta del universo espejo de TNG Sublime, ¿vale? Y claro, el problema de esto es que son un montón de grapas. O son un montón. En American han sacado, creo que 3 tomos. Entonces, sacar todo esto, claro, es que multiplica la licencia por 3 a nivel de costes, ¿no? Entonces, pero ojalá algún día podamos publicar esto. Yo insisto, cada 2x3. Me gustaría poder traer Lower Decks. ¿Vale? Sí. No se puede traer todo. Primero, porque los beneficios son los justos para reinvertirlos en sacar otro título de Star Trek. Aunque nos pese. Star Trek funciona como funciona. Ojalá pudiéramos vender el doble y tener dinero para hacer más cosas, ¿vale? Pero da lo justo para reinvertir en el siguiente título. Y ya pasamos, ¿cuándo fue?
Ahora unos 4 o 5 años pasamos de publicar solo uno al año a publicar 2. Es decir, los beneficios de los vendidos más los anteriores ya dieron para atrevernos a publicar 2 títulos al año. Luego vino la pandemia, se nos trastocó todo un poco, pero bueno, el objetivo es publicar 2 al año. Entonces, lo siguiente, Deuda de Honor, que ya está el texto revisado y ya está a punto de enviarlo al maquetador, incluso ya están pedidos los extras. El siguiente, estamos en ello. Ya te digo, yo insisto claro, es que hay una baza que es dibujantes españoles que han dibujado Star Trek. Aquí está Carlos Nieto, en el de Picard Countdown estaba Ángel Hernández, que es de Canarias, ya se lo he dicho, Ramón Rosanas de Barcelona, que es al lado de casa. Entonces, si montas un salón del cómic, si montas una presentación en el FNAC, en la superficie que tú quieras, puedes tirar de ellos también como reclamo. Pero claro, Ramón Rosanas, esta nueva línea editorial, si tiene que acabar, esta nueva línea argumental, si tiene que acabar como el 5 Years, que al final fueron 25 grapas, claro, es que, ¿qué haces? Lo publicas por grapas mensualmente con el plus de trabajo mensual de tener que tener a final de mes la traducción y la maquetación revisada y hecha y etcétera, etcétera. Claro, publicar grapas mensuales es muy complicado. No. Para no una hay editorial. libros, de grapas me parece que... Y aparte de grapas los tomos recopilatorios. Y aparte de grapas me parece es más difícil meterlo en grandes superficies, digo, ¿no? Eso. Entonces, quizás habría que llegar a un final de colección, ¿no? Esta es fase 1, fase 2, llegar a un final de colección de la época que está dibujando Ramón y decir, vale, pues lo encapsulamos en un tomo y publicamos eso. Claro. Los de Lower Decks, ¿vale? Que de momento solo hay 3, estamos preguntando, ¿van a haber más? Porque a lo mejor los 3 sí que quisiéramos publicar otros juntitos. Y a ver si nos hacen también precio pack, ¿vale? Claro. Te lo compro todo de golpe, déjamelo más barato, si te lo compro por separado. Claro. Y bueno, ahí, negociando con los negociadores. Bien. Claro, porque cuando es tomo recopilatorio, ¿pagás un título solo? Sí. El de Picard Countdown, claro, nosotros, es que tampoco nos dejaron comprarlo, ¿eh? Cuando salieron las 3 grapas sueltas de Picard Countdown, nosotros ya quisimos decir, oye, esto nos interesa. Y la respuesta fue, tenéis que esperaros a que nosotros lo publiquemos en tomo único para poder comprarlo. Ah, mira. Mira. ¿Vale? Y con el de Lower Decks estamos en eso. ¿Vais a sacarlo en tomo único? ¿Vais a sacar más grapas? Porque estamos interesados en esto. Claro. Por eso el de Picard tardó tanto en salir, ¿no? Que salió como un año después. Porque tuvimos que esperar a que primero el IDW hiciera su recopilatorio. Sí. Claro. Bueno, a ver, la verdad que el futuro se ve brillante, ¿no? El futuro se ve brillante porque yo voy a estar cada 2x3 tocando las narices en plan, bueno, ¿cuál es el siguiente? Claro, ni hablar. Ya solo por eso. Es como que la primavera Trek se hizo primavera para todo un montón de gente, ¿no? Y eso también significan cómics en castellano, en español, de Star Trek, que si no fuera por gente como Dracul, y específicamente como Sergi, no los tendríamos. Digo, no es joda. Es algo... Porque aparte es un movimiento, digo, como nos contaste, es un esfuerzo, es un movimiento, no solamente una inversión, digo, es un esfuerzo, mucho trabajo detrás. Entonces, está bueno entender, para todos los que nos ven, que así como en algún momento Bruguera hizo lo suyo, así como en algún momento 5 hizo lo suyo, qué sé yo, bueno, ahora tenemos a Dracul y los tenemos hace un montón de tiempo. Y está buenísimo. Sí, cierto. Hemos pasado de publicar 1 al año a publicar 2, es la intención, a ver si podemos pasar a 3. Intentamos seleccionar títulos que creamos que funcionan bien comercialmente hablando, como os decía, ¿no? Lo Countdown y compañía, pero hostia, es que Q va a funcionar, ¿no? Entonces, Deuda de Honor, hay que traer Deuda de Honor otra vez. Ya, pero es que lo encuentras en Wallapop o en Todo Colección por 12 euros. Digo, ¿quién va a comprar el cómic por lo que cueste? ¿Eh? Todavía no hemos calculado el precio, por 15, 20, lo que cueste, cuando lo encuentras por 12 la versión vieja. Digo, bueno, lo van a comprar. Es que yo tengo la mano en el fuego que la gente se va a comprar el viejo, se va a comprar el nuevo, y más si cuidamos los extras. Porque mi intención es que Sels Piñol, que hizo un prólogo en su día, en este cómic del 95, pedirle que nos haga uno ahora casi 30 años más tarde. Hermoso. Claro. Y ver qué pensaba él como Trekkie en su entonces y ver qué piensa ahora 30 años más tarde como Trekkie, ¿no? Entonces, tengo también, bueno, hay la intención también de un grupo de
de dibujantes que están entrando en el mundillo Trek, y Alex Santaló, por ejemplo, el que hizo la lámina, bueno, es que no la ven, el que hizo la lámina esta de personajes pequeñitas, bueno, lo he comentado en el canal, es, bueno, Alex Santaló últimamente se está convirtiendo en Trekkie. Alex, hazme un dibujo de Star Trek, ¿vale? Y él encantado. Entonces, bueno, estamos buscando qué extras, tenemos unos ya muy claros, estamos buscando qué posibles más te pueden caber, y ya solo por eso va a funcionar. Y Claro, tirar ya de por los eso la autores. edición y la edición va a ser especial justamente por eso. Eso es. Y tirar de autores locales, que no podemos publicar sus cómics porque se nos dispara de precio o porque son colecciones incompletas, me es igual. Pero Carlos Nieto tiene que tener visibilidad desde Dracul, como autor de Star Trek, no de nuestros cómics de Star Trek, como autor de Star Trek. Porque a lo mejor él, que yo le he comprado varios originales, a lo mejor él tiene originales para vender y los puede traer a una feria del cómic. Y le podemos dar visibilidad. O nos puede hacer un dibujo especial limitado a 10 unidades, 10 DIN A3, que los sorteamos entre toda la gente que haga la pre-reserva de algo, por ejemplo. Y esto ya no depende de Paramount, depende de que Carlos nos quiera hacer el dibujo. Entonces, este año, ahora que nos hemos salido del confinamiento, hay ganas de mover más cosas. Bien, hermoso. Buenísimo. Hermoso. Entonces, hermoso. Bueno, tenemos la web Dracul, tiene su web oficial, dracul.es, donde se pueden comprar los cómics desde la editorial, pero hemos creado una web específica en paralelo donde Dracul está, que es StarTrekComics.es, donde no solo están los cómics de Dracul a la venta, sino que hay publicaciones tipo blog de la época de Marvel, todo lo que hemos comentado de USA, la época de Marvel, Deuda de Honor en su día, yo que sé, portadas icónicas de X-Men que han sido replicadas en Star Trek como guiño, ¿no? Como homenaje. Entonces, hay un buen surtido de artículos para todo el mundo que le guste Star Trek, no de los nuestros, de los que se han publicado en su día. Entonces, sí, en general, de los cómics en general. Exacto. Ahí se puede habilitar una sección de autores que han dibujado Star Trek, autores españoles que han dibujado Star Trek, ve a su página web, pídele una comisión, o hay que ver más cosas. Claro, ni hablar. Nosotros acá tenemos a Ricardo Villagrán, que tenemos que en algún momento tendremos que entrevistarlo. Pasa que es un señor ya muy grande. Es cosa no se acuerda. No tardéis mucho. A ver, pasa los 80 años, ya es complicado. Muy grande, que trabajó un montón y que aparte es un laburante, es un trabajador. Entonces, le preguntás qué era en su momento en el 70 y pico, y qué sé yo, maestro. Es un artesano. No, claro. Es que es eso, digo, son gente que aparte se gana la vida, en serio, dibujando. Entonces, hacen dibujó cosas muchísimo de lo de DC. Claro, hizo mucho de lo de DC. Y que como funcionaba el sector cuando él tuvo su boom, no es como funciona ahora. Claro, otro universo distinto. Sí, eso es una deuda pendiente que tenemos, pero que es difícil encararla, justamente porque te puede ya terminar diciendo no tengo idea en todas las preguntas que le hagas. Es un riesgo. Sí. Es un tema. Bueno, Sergi, la verdad, gracias. Mil gracias. Primero, gracias por estar con nosotros, por participar del programa. Gracias por el gran review que hiciste de los cómics de Star Trek, que estuvo buenísimo. Pero también gracias por tu laburo como editor. Digo, de nuevo, no es joda, pero para nosotros tener material en nuestro idioma, ¿no? Más siendo Latinoamérica, Iberoamérica, para hacerlo completo, ¿no? Más siendo Iberoamérica, es súper importante porque si no tenemos que depender sí o sí de lo que nos llegue de Estados Unidos. Si nosotros tenemos oyentes todo el tiempo, cada vez que hacemos reseña de libro o cómics, que nos dicen, bueno, pero en castellano se consigue, y muchas veces le tenemos que decir que no, y es como, pero yo quería leerlo y no puedo, entonces. Yo os voy a ser muy francos, la sensación desde aquí, cuando dices, claro, compro los derechos solo para España o también para el mercado latinoamericano, no es una duda que nos hayamos hecho nosotros, pero me imagino que alguna editorial se la habrá hecho en su día. La respuesta es no. Si ya saben inglés y ya les baja de arriba. Pero a la vez es una cuestión cultural empezar a mostrar en castellano, porque a pesar de que sepamos inglés o no, no deja de ser nuestro idioma, no deja de ser la forma en que vemos y en que percibimos el mundo. Entonces. Y no todos leen en inglés. Y aparte, no es cierto que todo el mundo lee en inglés. No, ya lo sé, por eso les digo que quizás las editoriales tienen que empezar a hacer un pensamiento de
oye, igual que vendo online a Canarias, ¿por qué no puedo vender online a Argentina? Si un argentino está dispuesto a pagar, me lo invento, 20 euros más por el transporte, pues que lo pague. Claro, sí, No sí, sé. sí, sí, sí. Pero es un temón, es un temón. Por eso, en serio, gracias por el trabajo que estás haciendo, más allá de gracias por haber venido, por haber hablado con nosotros. Una charla que nos fuimos al recontra carajo, como de costumbre, Pero estuvo porque, buenísimo. ¿por qué no? Pero estuvo muy buena igual. Sí, sí. Y por favor, seguí. Tratá de seguir lo más que puedas. No, ya te digo, yo soy el pesado de chicos, ¿qué pasa con esto? Uy, cada 2 por 3 mandando mail. Ya te has revisado el texto, que están maquetados esperando. Maravilloso. ¿El siguiente cuál va a ser? Sergi, qué pesado. Sí, pero nos Es lo que hay, encanta. alguien tiene que hacerlo. Desde la parte de Trekkies nos encanta que lo hagas, así que gracias. Así que bien. A mí lo que me sabe mal es eso, Totalmente. que estos cómics les tenga que llegar tarde por saldo o de esto. Entonces, yo siempre me he bueno. ofrecido a, oye, hacer un pedido global, yo cojo, hago un paquete, Claro. voy a correos, voy al transportista de turno y os lo mando, porque ya no lo está vendiendo Dracul, lo Claro. estoy enviando yo. No, Claro, claro. claro. Sí, sí, Entonces, como un ahí ya amigo que la te manda. legalidad ya no estamos rompiéndola. Claro, claro, un amigo que te manda cosas. Sí, ni hablar. Exacto. Totalmente. Sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, pero estamos acostumbrados. El mercado latinoamericano está Ya. acostumbrado, que siempre fue de derrame, así que. El problema es que tienen Totalmente. aduanas como raras, ¿no? O aranceles raros que les Y sale que cada todo país es supercaro. distinto. Digo, siempre Sí. hablamos de Latinoamérica muy unidad, pero es nada que ver. Ya, somos muy distintos todos, entonces tampoco se podría. Bueno, aquí está. Pero, Cuando salga deuda de honor, me dicen cuántos quieren y yo se los mando. Con Por eso favor. se lo bueno, dejo. ahí seguro. Dale. Ahí seguro. A mí me Buenísimo. interesa, ¿eh? Anotá. Quiero el de la eternidad también, la de Y el Harlan de cosas Ellison también. de la ciudad. Es bueno, Sí, sí. sí. Claro, es bueno. que este tiene la historia que es el guión. Bueno, ya han hablado ustedes de ello. El Sí, guión Que es el Sí, guión sí. original, y no es el que Claro, se grabó. Claro, claro. Eso Lo quiero. obviamente. Bueno, Bueno, un Sergi, placer. de nuevo, un placer. gracias. Gracias. Fue realmente interesantísimo. A todos los que nos estaban viendo, recuerden que Sergi está en el canal Cosas de Star Trek, donde también en lo posible que haya más contenido. Y nosotros volvemos, si En marzo. podemos, en marzo, pero estén atentos porque quizás en febrero, tipo mediados de febrero, hay algo que estamos cocinando, pero no podemos decir sí. mucho más. Así que esperen y estén atentos a nuestras redes. Gracias a todos. Seguimos en Rise a nosotros y nos veremos luego. Claro. Nos vemos prontamente. Adiós. Adiós.